Creo que muchos estaban esperando este fanfic. Empecemos. Teyvat era un mundo hermoso lleno de maravillas infinitas en todas las formas de descripción, desde sus llanuras onduladas controladas por la ciudad libre de Mondstadt, que adoraban el concepto de libertad en su deseo de extender sus alas falsas literales para deslizar los poderosos vientos que barren las tierras. Luego están las tierras de Liyue y sus montañas se alzaban altos y orgullosos monumentos inmortales junto al bosque de piedra, que, junto con las llanuras abiertas y los ríos animados, conforman el abundante paisaje de Liyue junto al centro económico del mundo con su gran puerto. El último de los países que conocía era la misteriosa tierra de Inazuma, un archipiélago aislado al este de Teyvat, que fue vencido por interminables tormentas eléctricas y al poner un pie en las islas de arce rojo y flores de cerezo, las orillas sinuosas y los acantilados imponentes, y en bosques y montañas llenas de secretos, puso a un dios que estaba obsesionado con la inmortalidad y el control estricto de su dominio hasta el punto de matar o rasgar. Aleja los poderes de cualquiera en su cadena de islas. Me sacaron violentamente de las olas y comencé a toser, ya que no solo mi agresor intentaba estrangularme a través de mi abrigo, sino que también recibí un bocado de agua salada que me hizo sentir náuseas por su fuerte sabor que nunca antes había estado en el océano. Paimon cree que puede necesitar reanimación boca de boca, o puedes dejar que se ahogue en el agua, supongo. Escuché una voz ligeramente chirriante. No tenía ningún interés en que algún tipo tratara de empujar su aire en mis propios pulmones, así que con los ojos aún cerrados por el agua de mar que me picaba los ojos, aparté las delicadas manos que vacilantemente envolvían mi mandíbula. Me di la vuelta lejos de la fuente de la voz, y golpeé mi esternón y me amordacé cuando un chorro de agua no más de un par de cucharadas salió disparado de mis pulmones y finalmente pude respirar aunque pesadamente. Finalmente, al poder respirar, escuché la misma voz chirriante y casi arrojé una mano llena de arena en la dirección de la voz. Santo Molly está vivo. Luego sonó una pequeña pausa cuando literalmente pude sentir las voces muertas por el incómodo silencio mientras me frotaba los ojos de la sal punzante. Entonces Paimon piensa que deberíamos irnos para que no pida más ayuda. Les agradezco por la ayuda, pero, ¿dónde están?, pregunté cuando finalmente abrí los ojos y me alejé cuando reconocí la vista frente a mí. La más memorable de las vistas frente a mí fue la visión de Paimon, un ser humanoide flotante del tamaño de un niño pequeño con cabello blanco y ropa ungida con estrellas. Luego estaba Lumine, una mujer que vestía un atuendo adornado principalmente blanco con una serie de adornos que cubrían la forma de su cuerpo, pero aún así dejaban sus piernas lisas. Lumine ladeó la cabeza notando que me apartaba e inclinó la cabeza ligeramente preocupada. ¿Son, de acuerdo? Ella preguntó en voz baja y asentí con la cabeza mientras mi cabeza estallaba en las costuras al ver todos los pequeños detalles en los personajes que mostraban que esto no era una broma, ya que ignorar el vuelo de Paimon solo con la ropa de Lumine con gemas brillantes mostró que este no era ciertamente mi mundo. Sin mencionar que vivía en el medio oeste de Estados Unidos, básicamente lo más lejos posible del océano. Por un momento consideré ponerme histérica y contarle a Lumine todas las tonterías que se interponían en su camino, pero respiré hondo y guardé mis pensamientos mientras me levantaba temblorosamente. Parece que me encontré con un percance mientras dormía, si no te importa, me gustaría volver a Mondstadt. Dije mientras me levantaba y tomaba mi ropa y me congelaba cuando me di cuenta de que no tenía esa ropa en mi vida. Llevaba una mezcla de traje y uniforme militar coloreado principalmente con blanco con reflejos azules y, lo más importante, era el gran sable que colgaba de mi cintura. Sin mencionar que mientras miraba en el agua a mi lado, pude ver que mi cabello rubio se había vuelto blanco como la nieve que combinaba con mi ropa. No saqué la espada como un idiota ya que Lumine y Paimon obviamente no me conocían y un extraño sacando una cuchilla para inspeccionarla sería una gran bandera roja, solo esperaba que este sable fuera tratado para que el agua salada no lo oxidara y se convirtiera en escoria antes de que pudiera tratarlo. «Wow, ¿sabes dónde estamos? Espera, ¿cómo te lavaste aquí entonces?» Paimon me preguntó, quien al ver mi encogimiento de hombros habló. «Bueno, en cualquier caso, ¿podría guiarnos a Mondstadt?» Pensé que se suponía que ibas a ser mi guía, Lumine murmuró, y ya podía ver su valor mental de Paimon cayendo de guía de confianza y firmemente acostada en la sección de alimentos de emergencia. Claro. En realidad, la mayoría de las principales ciudades de Teyvat tienen carreteras o caminos directamente a ellas. Dije señalando el camino descaradamente grande que rompía la línea de árboles que rodeaba la playa en la que estábamos.
Si usamos este sendero de juego más pequeño, conducirá a la carretera principal que conduce directamente a Mondstadt después de cruzar un par de colinas. Lumine asintió y envió una mirada a la forma tímida de Paimon que voló delante de nosotros gritando. Bueno, vámonos. Ya puedo oler la comida que nos espera. Lumine y yo seguimos a Paimon que disminuyó la velocidad al ver que Lumine no la regañó, aunque sentí que Lumine iba a ser una figura bastante tranquila, por lo que era muy poco probable que estallara en un escupido de abuso en el enano flotante. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en Mondstadt? Paimon me preguntó emocionado y solo pude sacudir la cabeza ya que nunca he estado físicamente allí en mi vida. Soy un poco erudito y, aunque no he estado físicamente en Mondstadt, sé mucho sobre Teyvat en general. Estaba diciendo la verdad, ya que aunque le gané a la sección del juego de Inazuma e hice básicamente todas las cosas de la historia secundaria, obviamente sabía poco de las tierras que no se muestran explícitamente en el juego. Además, decir que era un erudito me daría la excusa perfecta para saber fragmentos de trivialidades que a veces podría dispensar. Bueno, Paimon será el juez de eso. Dijo altivamente, ya que obviamente planeaba hacer una serie de preguntas triviales, pero antes de que pudiera hacerlo, un extraño ruido resonó cuando entramos en el bosque. Oh, no es limes. Paimon gritó y estábamos rodeados por una docena sólida de lodos a base de viento. La espada de Lumine brilló en su mano, y también saqué mi sable, aunque obviamente fui mucho más cuidadoso que su llamativo movimiento de espada teletransportadora. Miré brevemente mi espada y, aparte de su acero plateado y un pequeño adorno que no pude distinguir en el instante en que inspeccioné la espada, la sostuve en mi mano dominante afortunadamente por todos los años de vivir en el bosque y tener hermanos y primos para golpearse unos a otros con los palos que cubrían el suelo. En serio, pasan más de 10 años rompiéndose palos unos a otros. Usando solo guantes y un casco de fútbol para proteger tu cabeza, aprendiste rápidamente a ser un espadachín decente para no ser lastimado por los miembros de tu familia que lo trataban como si fuera el maldito pasatiempo nacional. Afortunadamente, un sable era probablemente el tipo de espada más fácil que había, ya que tenía una función en sus deberes. Corta un objetivo y si eso no funciona, vuelve a cortar más fuerte. Corté mi sable a través de los lodos que se lanzaron hacia mí y Lumine como lemmings suicidas y, afortunadamente, las pocas veces que me golpearon el pecho con sus carneros, fue tan doloroso como una pelota de fútbol que te pateaban, así que con mi traje y la camiseta inferior bloquearon cualquier moretón profundo que los lodos podrían haber causado. Finalmente, la batalla terminó cuando golpeé un limo que intentó roer mis piernas más allá de Lumine, quien lo cortó fácilmente en pedazos con un movimiento rápido que parecía haber tomado lecciones de Sasaki Kojiro con cómo unas pocas luces de espada destrozaron el limo con un solo golpe de su espada recta. Bueno, este tipo no está indefenso al menos. Paimon dijo que mientras flotaba por las ramas de los árboles, se escondía dentro. Al menos no soy inútil. Resoplé haciendo que Paimon pisoteara sus piernas rechonchos en el aire. Oye, eso es tan grosero. Paimon dijo enojado con su tono ya más alto yendo a un gemido. Mientras tanto, Lumine puso los ojos en blanco cuando comenzó a recoger los restos de los lodos, ya que los lodos parecían condensarse en extrañas gotas semisólidas después de que murieron. Noté que también parecía tener una dimensión de bolsillo literal, ya que todo lo que recogía simplemente desaparecía y, honestamente, no quería alejarla cuestionando las cosas con entusiasmo. Tuvimos un par de lodos más que nos atacaron mientras caminábamos por el bosque, pero los tratamos fácilmente ya que solo eran lodos de viento. Ya podía ver la floreciente cleptomanía floreciendo dentro de Lumine mientras tomaba cada maldita manzana, piña, mineral expuesto o cualquier otra forma de recurso a la vista, simplemente arrojándolo a su almacenamiento mientras caminábamos por el sendero del juego hacia Mondstadt. Paimon tiene miedo de que Lumine vaya a robar toda el agua de Teyvat algún día, Paimon murmuró alejándose un poco de Lumine, que estaba pateando despreocupadamente un manzano tan fuerte que una docena de manzanas cayeron al suelo. Antes de que pudiera responder y confirmar que Lumine probablemente no robaría el agua salada ya que no podía beber ni hacer nada con ella, una gran vorágine de viento nos envolvió cuando algo más adelante aterrizó pesadamente en el suelo. Vamos a verlo. Paimon dijo emocionado y todos asintimos trotando por el camino del juego y mientras caminábamos por una esquina, incluso si sabía que venía, la vista todavía me aturdía.
Un dragón grande y hermoso estaba agachado en el suelo resoplando pesadamente y noté la figura baja de pie junto al gran dragón con medias blancas debajo de sus pantalones cortos verdes y una camisa que era principalmente marrón en la mitad inferior y blanca en la parte superior con una serie de adornos. La voz de la figura solo se extendió ligeramente mientras hablaba suavemente al dragón. No te preocupes, estoy aquí ahora. Pero antes de que pudiéramos reunir más información o simplemente permitir que Venti calmara a Devalin. Al igual que en el cañón, las gemas de Lumine incrustadas en su ropa brillaban de un verde brillante e hicieron un fuerte ruido de anillo que sobresaltó al dragón. El dragón rugió y envió un golpe vicioso con sus garras a la figura que saltó hacia atrás y gritó. ¿Quién está ahí? Pero el dragón obviamente había terminado con cualquier súplica y con otro rugido a Venti que se convirtió en un rayo de luz que desapareció en el éter, el dragón se lanzó al aire y se fue volando con los vientos violentos que amenazaban con derribarme al suelo. Paimon gritó mientras el viento soplaba sobre nosotros y vi a la pequeña figura sosteniendo desesperadamente el cabello de Lumine y casi resoplé ante la idea mental de Lumine abofeteando a Paimon haciendo que el enano se llevara al cielo de los vientos violentos por tirar tanto de su cabello. Unos momentos más tarde, los vientos se calmaron y Paimon soltó el cabello de Lumine. ¡Wow! Eso fue una locura. Jeje, perdón por tirar de tu cabello Lumine. Paimon dijo torpemente y fue increíble cómo podía tener tanto lenguaje corporal mientras volaba como cuando se disculpaba, hizo un poco de curvatura de pies donde estaría frotando sus pies en la tierra si no estuviera volando. Lumine se pasó las manos por el cabello y, después de no ver un mechón de su cabello arrancado, se encogió de hombros hablando ligeramente con un punto muerto. Está bien, no me arrancaste el pelo para que no te convirtieran en comida de emergencia. Paimon obviamente golpeó sus pies gritando sobre cómo no era comida de emergencia, pero yo estaba más concentrado en la gran gota de cristal flotante de color sangre que flotaba en el aire donde Devalin estaba antes de su rabieta. Hola Lumine, quiero llevarte eso contigo. Dije señalando el cristal que Devalin dejó atrás. Lumine asintió emocionado y lanzó una mirada agradecida hacia mí por no llamar a Dips básicamente, pero por un lado sabía que la cosa era dañina para los humanos y ni siquiera tenía una visión que pudiera protegerme. Gracias, por cierto, ¿cómo te llamas? Lumine dijo mientras tomaba el cristal e incluso Paimon se tambaleó en el aire cuando se dio cuenta de que habíamos pasado los últimos 20 minutos caminando juntos y nunca se molestaron en aprender mi nombre. Ah, mi nombre es Jade Barris. Dije brevemente y Paimon continuó diciendo que mi nombre era similar a los utilizados aquí en Mondstadt, lo cual era cierto, ya que la cultura y el nombre Ata ciudad eran bastante similares al inglés medieval, mientras que Liyue era chino e Inazuma era japonés. Después de un poco más de caminata, finalmente nos dirigimos a la única cosa que he estado temiendo durante la última media hora. Todos nos paramos frente a la estatua de los 7 en silencio y mientras Lumine caminaba hacia adelante y ponía su mano sobre ella. La estatua brillaba con una poderosa luz verde y Lumine también brillaba con el mismo color verde claro. Wow, oraste a los 7 y el dios Anemo respondió instantáneamente tus oraciones con una bendición. Paimon dijo emocionado mientras Lumine apretaba las manos haciendo que un gueto de Rasengan apareciera dentro de sus manos por unos momentos y explotara en poderosas aspas de viento. No necesitaba energía, solo quiero respuestas. Lumine murmuró suspirando sentada junto a la estatua cansada. Todavía no quería ser un Gary Stu simplemente saltando para dar todas las respuestas, no solo porque para uno serían sospechas, ya que no tenía ninguna conexión real con Lumine e incluso si le dijera que su hermano está bebiendo ese jugo del lado oscuro, no le haría ningún bien, ya que Aether podría teletransportarse cuando estuviera encantado de dejar atrás a Lumine si ella realmente lo lograba. Para rastrearlo hasta un lugar determinado. Bueno, dioses de Teyvat, aquí estoy, murmuré colocando mi propia palma encima de la estatua y sentí una fuerte brisa rodeándome y, como Lumine, estaba rodeada por una luz verde claro, pero a diferencia de ella, que se tragó la bendición, la empuñadura de mi espada creció una gema verde en la parte inferior y sentí una conexión intrínseca con ella. No solo eso, sino que una especie de barrera verde claro formó un capullo a mi alrededor durante un par de segundos y pude sentir a través de la bendición que venía a través de la estatua, la energía era casi portadora de una emoción que solo podía describir como alguien que iba qué diablos y simplemente vomitaba sus tierras y se iba.
La sensación coincidía con la forma en que la bendición de las estatuas se desvaneció dejando que la barrera brillante se hundiera en mí, pero justo cuando se encontró con mi piel, brilló plateada y sentí un tinte cuando la energía extraña se fusionó con mi cuerpo y no tenía mejor manera de describir lo que la energía encendió mi alma en una llama reconfortante dentro de mí. Me gusta que Lumine flexionó mis manos, pero no envié un Rasengan desde la pequeña cornisa en la que estábamos hacia el bosque de abajo, no, me gustó la idea de cuchillas de viento casi invisibles tallando mis objetivos, así que torpemente moví la energía a través de mi pecho mientras Lumine me observaba de cerca. Finalmente, después de unos 10 segundos más o menos, mi mano brillaba con una luz verde y mientras cortaba con mi mano, una gran brizna de viento similar al Getsuga Tenso de Ichigo fue disparada hacia el bosque de abajo, aunque obviamente una sonrisa mucho más pequeña y de color en lugar de azul. Nunca antes había visto a dos personas tener una visión al mismo tiempo, básicamente, Paimon murmuró, y vi lo asombrada que se veía al ver cómo básicamente asaltamos al dios Anemo de los poderes del viento sin pasar por ninguna forma de prueba o probar que teníamos alguna ambición divina como todos los demás titulares de la visión. Pero, de nuevo, supuestamente el sistema de dioses recompensa a cualquier extranjero al mundo con los poderes como una especie de regalo de bienvenida sin la aprobación de los elementos del dios patrón. Sabía a ciencia cierta que Baal, el arconte Electro, no permitiría que los extranjeros que invadieran su tierra obtuvieran una bendición al azar con solo acercarse a una de sus estatuas. Me tomé el tiempo para examinar mi espada con la forma en que literalmente tenía una gema brillante agregada y finalmente tuve la oportunidad de estudiar el pequeño adorno en la guardia cruzada de la espada e instantáneamente reconocí el emblema del copo de nieve grabado. Me convirtieron en un maldito Shime, me di cuenta de que al recordar mi cabello blanco como la nieve y el emblema del arma, sin mencionar que mientras me movía, podía sentir una costura rígida en la parte posterior de mi chaqueta mientras balanceaba mi espada. Por lo tanto, no hay apuestas sobre si había otro diseño de copo de nieve en él. Me congelé mentalmente cuando me di cuenta con un gemido mental de que correr con un montón de motivos de nieve podría marcarme como nativo de Snetnaya, la patria de los Fatui que estaban obsesionados con follar con todos los países de Teibati. Francamente, Mondstadt no estaban muy agradecidos con esas personas por una buena razón. Lumine me sacó de mi reflexión cuando Paimon entró en un diluvio sobre los 7 arcontes y los elementos que controlaban preguntando si podían ayudarla a encontrar a alguien. Bueno, supuestamente el dios Anemo Barbatos, el dios de Mondstadt, conoce todos los secretos llevados por el viento, por lo que es la persona más cercana y útil para encontrar. Lumine asintió y me envió una mirada diciendo claramente que estaba lista para pasar a Mondstadt para buscar a dicho dios. Muy bien, vamos a Mondstadt. Dije y con un pensamiento mi sable desapareció en el éter, pero pude sentir una especie de disparador mental que instantáneamente lo convocaría de nuevo en mi mano. Manejar los poderes elementales de Anemo fue al menos definitivamente similar a aprender a andar en bicicleta y tener una forma de ruedas de entrenamiento también ayudó mucho en ese sentido, ya que mis ruedas de entrenamiento pudieron canalizar la energía de Anemo a través de la espada para enviar fácilmente mis rayos de espada verde con los cortes de sable. No solo usar la espada para canalizar los poderes de Anemo era mucho más fácil, sino que también era más eficiente de alguna manera en términos de mi energía interna utilizada. Aunque en el otro extremo, la energía elemental de Anemo lo meaba todo, sin importar cómo la usara contra otros lodos de viento, aparte de lanzarles distancias obscenas. Nota para uno mismo, triturar violentamente un limo de agua con docenas de aspas de viento hace un gran desastre, me quejé y Lumine asintió también visiblemente irritada por la forma en que estaba completamente empapada, ya que su pequeño Rasengan, al que le gustaba chupar enemigos y actuar como una licuadora, era más como meter un montón de agua en un camión de camiseta y lanzarlo en cierta dirección cuando aspiraba a algunos lodos de agua. Necesito recordar que todo el asunto de Anemo básicamente se usa para agarrar otra energía elemental y aumentarla en una reacción explosiva, sobre todo utilizada para los elementos más volátiles como electro y piro. Bueno, Mondstadt está a solo otros 10 minutos a pie desde aquí. Murmuré mientras nos dirigíamos al camino principal que recordaba de interpretar a Genshin, aunque ciertamente me estaba dando cuenta de que el mundo era literalmente más grande en todos los sentidos de la palabra. Entonces, en otras palabras, no podría correr desde Mondstadt hasta el puerto de Liyue en menos de 1 o 2 horas como podrías hacerlo en el juego. Entonces, Jake, ¿qué vas a hacer cuando llegues a Mondstadt?
Paimon me preguntó con Lumine animándose en interés. Tarareé pensando mientras mi mente se aceleraba y, honestamente, tenía bastante confianza en mis posibilidades de unirme a los caballeros de Favonius, incluso si Tirut tenía razón y aparte de la del portador de la visión, el resto de los caballeros eran basura que apenas puede lidiar con las formas locales más débiles de Ilichurls y mucho menos con las grandes variantes de escudos. Creo que con mi propia visión podría trabajar con los caballeros de Favonius y, lo que es más importante, unirme al gremio de aventureros, para obtener información y trabajos para obtener recursos. Tenía pocas dudas de que iba a pisar los pies de los Fatui, los llamados diplomáticos de Snetnaya, así que necesitaba una forma de obtener información y qué mejor manera que interrogar a los dioses mismos para encontrar cosas de atributos espaciales para posiblemente sacarme de este mundo. No estaba seguro, pero tenía fuertes sentimientos de que la gnosis elemental que los Fatui buscaban constantemente y se metían con los países del mundo eran básicamente una llave de entrada para que una persona que los empuñaba se convirtiera en un dios de algún tipo, lo que explicaría cómo hubo varios dioses diferentes para ciertos elementos a lo largo de los años, además del Geoarconte que simplemente mató a todos sus retadores o, más probablemente, a los Aecti. Mató a cualquiera que hiciera demasiado ruido sobre desafiar a Morax. Entonces, de cualquier manera, tuve algunas oportunidades de engancharme una gnosis, más particularmente cuando le asignó a Toma 20 para obtener información y, si es necesario, algún día podría ir a pelear con ese dios desconocido que atrapó a los dos viajeros en el prólogo para encontrar una salida a esta burbuja universal. ¿Cómo son los caballeros de Favonius entonces? ¿Tienen mucha comida? Paimon continuó preguntando, pero todos pudimos ver dónde estaban sus pensamientos principales. ¿El glotón? Espera. Lumine es un cleptómano y Paimon es un agujero negro de glotón que literalmente puede comer más comida de la que pesa. Necesito tener cuidado de no contraer una enfermedad mental si me quedo con ellos. Mantuve una leve sonrisa y no mostré ninguna perturbación mental al darme cuenta de que estaba caminando con un par de monstruos mientras respondía las preguntas de Paimon con confianza. Bueno, en su mayor parte, a los caballeros les va bien alrededor de la ciudad de Mondstadt, pero si no son portadores de visión, entonces no representan mucho, ya que todo el grupo busca más de una cultura de fuerza individual e incluso cuando son enviados a misiones de limpieza, si no pueden limpiar un campamento de monstruos, generalmente solo tienen que informar y esperar a que los portadores de visión limpien los campamentos. Que obviamente los sobrecargan. Le expliqué y no pude evitar hacer una mueca ante los recuerdos de todas las comisiones tontas que me arrojaban constantemente en Mondstadt para despejar los campos de Ilichurl y demás. Pero si estás buscando información aquí en Mondstadt, recomiendo encarecidamente a los caballeros al principio, pero si puedes, prueba la iglesia del dios Anemo Barbatos. También tienen algunos portadores de visión dentro de sus pasillos y literalmente tienen asesinos haciendo su trabajo de sombra. Hablé y mi respuesta fue una serie de ramas que se rompieron violentamente y luego los sonidos de pasos apresurados corriendo hacia nosotros desde la colina a nuestro lado. Una mujer joven vestida con una chaqueta roja y pantalones cortos marrones saltó de la cornisa de la colina junto a nosotros y mientras rodaba hacia una parada, me señaló y Lumine gritándonos se quedó atenta con el puño contra el pecho. Que el dios Anemo esté con ustedes, extraños. Parpadeé sorprendido ya que en serio qué tipo de saludo era a alguien que se zambullía desde una ladera en un rollo ciertamente genial solo para gritar Dios te bendiga. Pero la mujer afortunadamente continuó mientras Paimon volaba detrás de Lumine viendo que la persona no era un bandido o un monstruo. Soy Amber, una exploradora de los caballeros de Favonius. No pareces ciudadano de Mondstadt, así que identifícate. Paimon instantáneamente fanfarroneó mientras ella estaba sacudiendo sus brazos en negación. No estamos buscando ningún problema. Amber resopló cruzando los brazos sobre su pecho mientras miraba a Paimon. Eso es lo que dicen todos los alborotadores. Lumine cortó las siguientes palabras de Paimon que probablemente habrían terminado atrapándonos en las celdas de la cárcel de Mondstadt mientras hablaba en voz baja. Mi nombre es Lumine y este a mi lado es Hake Barris. Paimon olfateó no ser interrumpido tan sutilmente, pero solo pude asentir con la cabeza en agradecimiento por el tacto de Lumine y confirmar sus palabras sobre mi identidad. Amber asintió apreciando que Lumine era algo seria, luego frunció el ceño y miró directamente a Paimon preguntando. ¿Y cuál es el problema con esto, mascota? Respondí instantáneamente la respuesta más apropiada. Comida de emergencia. Paimon no es comida de emergencia.
El ser del tamaño de un pollo asado, gritó golpeando sus pies en el aire y luego murmuró alejándose de mí y de Lumine, quien me lanzó una pequeña sonrisa por aparentemente encontrar la misma respuesta que estaba pensando. Correcto, bueno, ustedes no parecen ser problemáticos, así que deberíamos llevarlos de vuelta a Mondstadt con un dragón volando causando una carnicería. No te preocupes, los acompañaré a los dos allí. Amber dijo que parecía estar dejando de lado su cautela hacia nosotros. Pero no tienes algo más que hacer por aquí si eres un caballero de Favonius. Paimon habló con su tono mostrando cuán sospechosa era de las intenciones de Amber al guiarnos cuando podíamos ver claramente a Mondstadt en la distancia. Bueno, necesito despejar un pequeño campamento Ilichurl. Pero no te preocupes, puedo lidiar con ellos y mantenerte a salvo al mismo tiempo. Dijo con confianza y luego se encogió de hombros mientras nos señalaba a mí y a Lumine. Además, realmente no confío en ustedes dos y con la forma en que usan ropa brillante, es obvio que ambos son portadores de visión. Entonces, naturalmente necesito estar atento. Asentí con la cabeza a su explicación, ya que era lo responsable en este mundo que tratara a los portadores de la visión de la nota como básicamente disuasivos nucleares, ya que podían matar fácilmente ejércitos si no se encontraban con un partido como lo muestran Diluc o Childe luchando contra un ejército de Ilichurls y magos del abismo, o en el caso de Childe destrozando a Ruinward como si no fueran nada. Muy bien. Que pueda ayudarte para que podamos llegar a Mondstadt antes. Dije que ni siquiera aludía a una recompensa y en su lugar simplemente preguntaba si podíamos seguir con nuestros propios asuntos antes. Yo también ayudaré. Lumine interviene con su espada brillando en sus manos. Amber asintió impotente e incapaz de negar la ayuda de un dúo de portadores de visión. Muy bien, sígueme entonces. Dicho esto, todos corrimos por el camino hacia Mondstadt hasta que encontramos un cofre decrépito al costado de la carretera. ¿Están atrapados estos cofres y por qué la gente no ha vaciado un cofre tan obvio? Pregunté incrédulo a esta lógica mundial. Lumine, que estaba a punto de abrir el cofre podrido con su mano desnuda, escuchó mis palabras sobre una trampa explosiva y, en lugar de abrirla a través de sus manos, usó su espada para abrir las bisagras y arrojó la parte superior. Amber se quedó a mi lado mientras el cleptómano residente Lumine corría hacia adelante para saquear el cofre y respondió a mi pregunta con una sonrisa irónica. Bueno, la mayoría de las personas si salen de la ciudad o el pueblo se adhieren estrictamente a los caminos entre los lugares a los que viajan y, honestamente, si no tienes entrenamiento de combate y un enjambre de pirotecnia o limo electro o Dios no lo quiera, una tribu de Ilichurls cae sobre ti en tus viajes, era evidente que quería decir que cualquier caravana que cayera en esas circunstancias no duraba mucho. Quiero decir honestamente para el fuego y los lodos eléctricos. Eran mucho más peligrosos que los de viento, ya que los de viento, al menos los pequeños que encontramos eran literalmente tan peligrosos como una pelota de fútbol que te golpea y lo mismo para los lodos de agua que te disparan una corriente de agua a alta presión. De cualquier manera, tener ropa gruesa invalidaría esos dos limos, mientras que el fuego y los limos eléctricos eran obviamente mortales, incluso si solo hubiera uno. Menos se dijo sobre la tribu orca nativa del mundo que era naturalmente más fuerte que los humanos y que tenía un mayor número de usuarios de magia que humanos, mejor, incluso si los portadores de la visión eran mucho más fuertes que los Ilichurls, eso aún no cambiaba la rapidez con la que podían reproducirse, crecer y las mutaciones que podían sufrir convirtiéndose en grandes, o incluso convirtiéndose en magos de algún tipo. Así que ese cofre era probablemente una pobre carga de savia que venía de esa playa detrás de nosotros, supongo. Suspiré pensando en los barcos destrozados que estaban en esa playa y en la probabilidad de que algunos pescadores o lo que sea usaran esa playa para dar la vuelta y probablemente intentaran llegar al puerto de Liyue con la forma en que Mondstadt estaba básicamente encerrada en tierra junto a un extraño río que serpentearía alrededor del norte y correría por el mar de diente de león que estaba envuelto en una espesa niebla siempre presente. Sí, así que es bastante común ver cofres esparcidos por Teyvat mientras los acaparadores de tesoros van a todas partes tratando de recolectar botín, lo pierden debido a los monstruos y luego, cuando más tesoros acaparadores agarran el botín previamente perdido, agregan el suyo propio y luego generalmente mueren a los mismos monstruos que mataron a la primera parte. Amber dijo cansadamente que asentí sabiendo lo estúpidamente codiciosos que eran los llamados acaparadores de tesoros.
Lumine corrió hacia nosotros después de cantar felizmente la mora, la moneda mágica de oro de Teyvat, una espada oxidada que no tocaría incluso si mi propia espada se rompiera y, por último, algunos cristales de mejora, aunque no sabía exactamente cómo funcionarían fuera del entorno del juego. Entonces, ¿qué están haciendo los viajeros aquí en Mondstadt? Amber preguntó mientras caminábamos por la colina y pasamos por un carruaje destruido. Lumine y yo hemos sido compañeros de viaje durante mucho tiempo, y Lumine perdió a su hermano, así que ahora lo está buscando. Paimon respondió emocionado. Amber obviamente se sentía incómoda por la pérdida del pariente de Lumine cuando respondió a Lumine y Paimon. Ah, ya veo, bueno, tan pronto como haya terminado mis deberes, ayudaré a configurar algunos carteles de Lost en toda la ciudad. Amber luego miró hacia mí mientras caminaba por su otro lado lejos de Lumine. ¿Y qué hay de ti, Jake? ¿Por qué estás aquí en Mondstadt? Suspiré sin saber realmente cómo responder a esto sin mentir mucho, así que solo dije la verdad. Bueno, acabo de llegar a la playa hace un par de horas y pensé que también podría ver si puedo conseguir algo de trabajo de los caballeros de Favonius y el gremio de aventureros. Amber tarareó pensativamente pensando en mis palabras, pero afortunadamente no tuvo la oportunidad de hablar cuando un Illichurl salió de un poco de humo a pocos metros frente a nosotros cortando cualquier posibilidad de conversación mientras el monstruo de piel negra saltaba en su lugar gritando mientras nos señalaba. El Illichurl era una cosa fea con su extraña máscara tribal cubriendo su rostro y solo estaba vestido con algunas vendas marrones en sus antebrazos y una falda marrón que cubría sus traseros. Afortunadamente, su apariencia anormal no causaría ninguna angustia mental, así que no tuve ningún reparo en lanzar una brizna de viento al Illichurl haciendo un corte profundo en su estómago. «Consíguelos». Amber gritó y corrió un poco hacia un lado mientras Lumine y yo corríamos por el sendero del juego y tan pronto como llegamos a la cima de una pequeña colina, vimos un pequeño campamento de Illichurl con un par de docenas, armados con mazas de madera y algunos arqueros apostados en plataformas desvencijadas del suelo. Amber acaba con los arqueros. Llamé enviando un par de cuchillas de viento a la pared del escudo que se formó frente a mí por los Illichurl para romper la formación para que Lumine pudiera sumergirse y crear su hechizo de vórtice de viento que arrastró a todos los Illichurl desestabilizados a las palas de viento giratorias y las cubrió horriblemente. Me congelé por unos momentos al ver el ejemplo literal de alguien empujando a media docena de seres con forma humanoide en una maldita trituradora de leña e incluso cuando la mayoría de los Illichurl se convirtieron en humo cuando murieron, todavía dejaron salpicaduras de sangre y otras cosas cuando murieron. Salí de mi estupor cuando una de las flechas recubiertas de piro de Amber golpeó uno de los barriles rojos como el infierno, los arqueros estaban parados al lado, y luego fui aplastado en el pecho por una gran rama de la tribuna cuando el arquero y el soporte fueron destruidos por la explosión. Pero justo cuando el soporte explotó, sentí que la energía plateada dentro de mí se agitaba instintivamente y el área en la que se estrelló la rama estaba cubierta de luz, dejándome sentir como si alguien me arrojara un malvavisco a altas velocidades. Me di cuenta de que al instante la energía plateada dentro de mí era obviamente mi aura y yo tanto como quería tirar una serie de glifos o lo que sea con la forma en que obviamente me hicieron un schine o lo que sea. Tristemente, sabía que iba a necesitar recoger eso por mi cuenta, ya que mi aura era lenta y no respondía en comparación con mi energía ánimo. Volví a la batalla y cuando Lumine se vio rodeada por varios Illichurl, hizo una pequeña tornada condensada que recogió a todos los monstruos y se los llevó mientras los cortaba en pedazos con cuchillas de viento dentro del tornado. Ámbar dispara al tornado con Peryo. Grité y me reí al ver que el tornado de la hoja de viento verde duplicaba su tamaño y potencia mientras arrastraba a la mayoría de los otros Illichurl a su infierno de molienda mientras quemaba un naranja brillante. Pensando para mí mismo decidí hacer mi propia explosión elemental o habilidad definitiva y al ver que Lumine ya tenía su propia técnica de control que capturaba y se llevaba a los enemigos, apuñalé mi sable en el suelo mientras la última media docena de Illichurl me rodeaban. Un bosque de hojas de viento afiladas creció del suelo a mi alrededor, e ignoré los gritos de los Illichurl que estaban apostados sobre los grandes sables que crecían del suelo y con un gruñido de esfuerzo hice que mi espada se torciera en el suelo y todos los sables a mi alrededor se movían en un círculo completo a mi alrededor cortando todo a su paso. Al igual que Lumine estaba claramente agotada por nuestras habilidades a gran escala, pero aún así nos levantamos y caminamos hacia Amber, que estaba trotando hacia nosotros desde su pequeña percha que tomó para disparar a los arqueros de Illichurl.
Tengo que decir que ambos me sorprendieron con sus movimientos por ahí, jaja. Ella se rió y extendió las manos para sacar un poco de torcedura de disparar varias docenas de flechas a altas velocidades. Gracias por la copia de seguridad. Está bien. Dije simplemente con Lumine asintiendo y Amber solo podía gritarnos por no darle mucho con qué trabajar. Bueno, oficialmente he terminado mis deberes para hoy, así que llevémoslos a Mondstadt ahora antes de que Stormterror haga otro bucle alrededor de estas partes. Amber anunció y luego regresamos por el camino del juego y nos dirigimos a la carretera principal que conducía a Mondstadt. Unos minutos después de nuestra caminata, Paimon le hizo a Amber una pregunta sobre la que incluso yo tenía preguntas. Entonces, ¿por qué se permite a los Ilichurls tan cerca de la ciudad? Jake dijo que solo los portadores de visión en los caballeros pueden limpiar los campamentos, ¿es cierto? Amber suspiró y pasó una mano por su cabello castaño cuando la pregunta obviamente golpeó un punto doloroso con lo orgullosa que estaba de ser caballero de Favonius, no estaba ciega a la pura ineptitud de los miembros de su orden que no manejaban la visión. Bueno, sí, quiero decir que los caballeros normales pueden lidiar con los lobos errantes y de tal manera que se acerquen a Mondstadt desde el agua o los lobos del viento que soplan a veces, pero siendo realistas ningún caballero puede lidiar con un Mitachurl, las grandes variantes de Ilichurls, ya que incluso una docena de caballeros simplemente serían masacrados si los enfrentaran en combate abierto. Amber suspiró obviamente pensando en tales cosas que sucedían antes. Si lo que dice es realmente el caso, entonces eso explica por qué nunca ves caballeros en grupos fuera de Mondstadt, a diferencia de cómo podrías ver a sus contrapartes empuñando lanzas en Liyue que probablemente usaron formaciones de lanza para matar enemigos que ciertamente no podían por su cuenta. Cuando llegamos a Mondstadt, les mostraré a ambos los alrededores y los ayudaré a ambos a resolver todos sus detalles en el gremio de aventureros. Amber habló emocionada mientras comenzamos a caminar sobre el gran puente de piedra entre el continente y la isla sobre la que se encontraba la ciudad de Mondstadt. Viajero, permítame darle la bienvenida oficial a la ciudad del viento, los dientes de león y la libertad. Amber dijo mientras hacía un gesto hacia la concurrida plaza del pueblo después de que entramos por la puerta principal. Entrar en Mondstadt fue fácil con Amber respondiendo por nosotros en la puerta principal, por lo que ninguno de los guardias nos dio ningún problema. Amber continuó hablando alegremente mientras bajaba las manos hasta la cintura. Viajeros bajo la protección de los caballeros de Favonio. Bienvenido a Mondstadt. Paimon dio una rápida serie de aplausos por la espectacularidad de Amber mientras Lumine y yo sonreíamos levemente, pero Lumine perdió su sonrisa y le dio a las raciones de emergencia voladoras una mirada fría al escuchar las siguientes palabras de Paimon. Finalmente, no más dormir al aire libre bajo la lluvia, estaría muerta si la falda de Lumine no fuera impermeable, y pudiera esconderme debajo de ella. Antes de que Lumine pudiera estrangular a la molestia voladora, que se dio cuenta de que sus palabras eran muy vergonzosas y voló detrás de mí para refugiarse, noté algo sobre la gente de Mondstadt. Hola Amber, ¿qué pasa con estas personas? He visto más motivación en algunos funerales. Había una depresión palpable colgando sobre la cabeza de todas estas personas y era obvio que, a pesar de lo bulliciosa que era la plaza del pueblo, todas las personas no se comunicaban entre sí, en cambio, corrían hacia y desde sus objetivos. Amber no pudo evitar suspirar mientras explicaba. Ah, bueno, con los alborotos de Stormterror, la ciudad está obviamente deprimida con un dragón enojado literal colgando sobre nuestras cabezas. Afortunadamente, Stormterror aún no ha matado a nadie, pero cada vez que pasa y levanta una tormenta, tiende a destruir algunos barcos, caravanas y varias personas que no se aseguran se lastiman. Balin podría convertir fácilmente la ciudad de Mondstadt en nada más que escombros en un par de minutos si quisiera, con la capacidad de crear tornados masivos, así como disparar una gran cantidad de láser, por lo que es bueno escuchar que obviamente aún no se ha salido completamente de su balancín. Amber luego continuó diciendo cómo creía que con el gran maestro interino de los caballeros de Favonius, Jin estaba cerca, entonces todo estaría bien. Mi cara se crispó ante la idea de que Jin intentara básicamente solo a Balin y sabía que eso no funcionaría y, lo suficientemente gracioso, tenía la sensación, que si se le daba suficiente tiempo y materiales sería el único que podría matar a Balin con ella, apreciación extrema por las bombas. Entonces Jin es realmente fuerte. Paimon preguntó emocionado y Amber asintió con orgullo en respuesta. Tal vez ella pueda ayudarme a encontrar a mi hermano.
Lumine murmuró en voz alta mientras se espaciaba y estuve de acuerdo, ya que las personas poderosas eran definitivamente las personas a las que querías acercarte si tú y tu hermano también eran personas poderosas y se habían separado. Porque a la gente le gusta hacer un seguimiento de sus compañeros. Bueno, de todos modos, antes de llevarlos al cuartel general de los caballeros y mostrarles Mondstadt, tengo una recompensa por ayudarme y darles la bienvenida a ambos a Mondstadt. Amber dijo alegremente y luego le entregó a Lumine 2 monedas mora, cada una brillando fuertemente. Vaya. 20.000 mora, vamos a comer tanto esta noche. Paimon vitoreó. Amber luego se volvió hacia mí y se detuvo un momento antes de desatar una bolsa del costado de sus pantalones cortos y entregársela suavemente. Jaque, noté que no tienes una bolsa expandida de espacio y aunque esta no tiene tiempo alterando o preservando la magia en ella. Todavía te será de mucha utilidad. Amber explicó empujando la bolsa en mis manos y con ella tan cerca pude ver una gran cantidad de desgaste en ella. Esa bolsa me fue dada cuando me uní a los caballeros de Favonius y solo los portadores de bisones pueden usarlas, por lo que no tienen una gran demanda. Amber explicó y luego me señaló mientras se sonrojaba ligeramente. Jaque, dijiste que podrías unirte a los caballeros de Favonius, así que llama a eso un regalo temprano. Ahora vamos, déjame mostrarte todo. Ella gritó y tomó los brazos de Lumine y míos en sus manos y rápidamente nos arrastró dejando a Paimon en nuestro polvo. Un minuto más tarde, mientras esquivábamos a algunas personas, todos estábamos básicamente agredidos físicamente y maltratados por este empalagoso aroma de carne glaseada con miel asada. Uf, yo, Lumine y obviamente Paimon gimimos sosteniendo nuestros pobres vientres ante el aroma celestial. Jeje. Bueno, supongo que puedo invitarlos a todos a un asado de miel pegajoso. Amber dijo alegremente y noté que incluso ella acariciaba su estómago con el suculento olor. Unos minutos más tarde, todos nos sentamos, con la excepción de Paimon que voló en círculos a nuestro alrededor cantando algún hechizo diabólico para supuestamente convocar la comida más rápido mientras la señora que dirigía el restaurante cortaba algunos trozos grandes de carne de lo que supuse que era el lado de una vaca o tal vez un cerdo, pero dado que esta era una tierra de fantasía, no tenía ni idea. Entonces, Lumine, ¿cuánto tiempo llevas viajando con Paimon? Amber pidió pasar el tiempo y Lumine sonrió maliciosamente mientras comenzaba su historia. Oh. Hemos estado viajando juntos durante un par de meses y conocí a Paimon un día cuando estaba pescando y justo cuando saqué un pez, también atrapé a un Paimon salvaje que estaba mordiendo la aleta caudal del pobre pez ya que estaba tan hambrienta. Paimon no estaba masticando la cola de algunos peces. Paimon dijo golpeando vehementemente sus pies. Amber y yo, por otro lado, le dimos a Paimon una mirada de juicio mientras considerábamos cuán frívola y extraña era la criatura voladora y ambos llegamos a un pensamiento unánime. Definitivamente estaba masticando un pescado crudo. Finalmente, nos dieron nuestra comida y vi el horror que estaba comiendo Paimon. Dios mío, fue una visión vil, sin embargo, inquietantemente fascinante, ver a la humanoide voladora del tamaño de un niño inhalar prácticamente su peso corporal en comida, ya que cada uno de nosotros tenía un plato grande con 2,5 libras sólidas de comida para alimentar las hazañas sobrehumanas de nuestros cuerpos. ¿Cómo comes tanto si ni siquiera caminas? Amber gritó mientras pagaba entre lágrimas por nuestra comida, y mentalmente juré repetirla tan pronto como consiguiera algunos trabajos o simplemente rompiera en algunos de los cofres que cubrían Teyvat. Después de eso, Amber nos mostró Mondstadt, llevándonos al herrero, las tiendas de la nota y, lo que es más importante, nos registró en el gremio de aventuras. Lamentablemente, la mítica Catherine, según la señora que trabajaba en la caja registradora, estaba ocupada últimamente hablando con algunos de los aventureros de mayor rango en la parte de atrás, así que no pude conocerla. Ustedes miren un poco más a su alrededor, necesito ir a reportarme al cuartel general de los caballeros y agarrar un par de cosas. Encuéntrame en la estatua de la iglesia. Amber gritó mientras salía corriendo. Espera, ni siquiera sabemos dónde está la iglesia. Paimon gritó y luego hizo un puchero ya que Amber no parecía escucharla, ya que básicamente corrió por los escalones hacia la mitad trasera de la ciudad y pronto se perdió de vista. Aunque desde este ángulo la iglesia de Barbatos no estaba a nuestra vista, pero si estuvieras básicamente en cualquier lugar de las tierras circundantes de Mondstadt y pudieras ver la ciudad, fácilmente podrías notar la estructura más grande dentro de la ciudad de la isla. Paimon, está en la cima de la colina.
Dije señalando en la dirección en la que entró Amber y luego me volví hacia Lumine. Lumine, ¿qué tal si vamos al templo y esperamos a Amber? De esa manera podemos ir con ella al cuartel general de los caballeros más tarde. Lo tácito era lo incómodo que sería si nos acercáramos al cuartel general de los caballeros solo para que nos negaran la entrada o incluso si entrábamos, todavía no sabríamos a dónde ir. Está bien. Eso suena como el mejor plan que el de Paimon. Lumine estuvo de acuerdo y ambos comenzamos a caminar por la misma dirección en la que Amber despegó. Paimon ni siquiera ha compartido su plan todavía. Paimon gritó haciendo que algunas de las personas de los alrededores la miraran confundidas. Si implicaba ir a dormir inmediatamente o recoger comida, no quiero escucharlo, Lumine respondió fríamente. Paimon se atragantó y literalmente se tambaleó mientras volaba. ¿Cómo supiste que quería que nos reabasteciéramos de comida y simplemente fuéramos a tomar una siesta a una posada? Lumine puso los ojos en blanco sin responder y yo respondí con una sonrisa irónica. Paimon, te conozco a todos desde hace un par de horas y puedo decir que no eres diferente de un bebé que solo come sueño y hace ruido para llamar la atención. Lumine tuvo que agarrarme del brazo mientras se inclinaba rompiendo en risitas histéricas y Paimon hizo un grito de guerra mientras volaba hacia mi cara balanceando sus brazos en círculos como un molino de viento. Toma este malvado gigante. Detuve a la criatura voladora simplemente empujando un dedo suavemente en su estómago y no pude evitar hablar. ¡Uah! Ella también es blanda como un bebé, me pregunto si sus mejillas son pellizcables como un bebé. No. Misericordia, Lumine, sálvame. Mientras mis diabólicas garras descendían sobre el rostro suave y blando de Paimon, Lumine resopló y apartó mi brazo de Paimon. Muy bien, pongámonos en marcha, después de reunirnos con los caballeros, planeo tomar un baño o una ducha caliente en una posada. Lumine dijo mientras me arrastraba hasta que llegamos a la gran catedral dedicada al dios Anemobarbatos. Nuestro pequeño trío finalmente subió las escaleras y caminos de la ciudad hacia el gran patio frente a la iglesia de Mondstadt, ambos miramos la gran estatua que representaba al dios Anemobarbatos y nos sentamos en uno de los bancos que rodean la estatua para esperar a que Amber terminara de informar a su superior. Entonces, ¿cuáles son tus planes si te unes a los caballeros de Favonius? Paimon me preguntó mientras me relajaba en el banco junto a Lumine. Me encogí de hombros tan honestamente, solo quería un sentido de pertenencia en algún lugar en este momento y ser bibliotecario sería un trabajo súper fácil. Además, tal vez podría incluso algunas cosas mágicas de Lisa, ya que supuestamente ella fue la mejor usuaria de magia que salió de la escuela de magia Sumeru durante varias generaciones. Honestamente, solo necesito enderezar mi cabeza, después de eso, planeo aprender más del mundo que me rodea y ver si puedo llegar al Liyue para ver si mágicamente recojo poderes elementales cuando toque la estatua de Morax. Morax es el dios de Geo y el dios que hace que todo el Mora sea correcto. Paimon preguntó con Lumine escuchando nuestra conversación de cerca y asentí con la cabeza a la pregunta de Paimon. Wow, imagina poder comprar toda la comida que quieras y poder hacer mora cuando quieras. Paimon susurró en un tono entrecortado antes de reírse nerviosamente y limpiarse la boca para deshacerse de cualquier baba. Lumine, ¿qué planeas hacer aquí en Mondstadt? Si quieres, podríamos hacer algunas misiones de aventureros para obtener algunos fondos y explorar la tierra, por así decirlo. Le pregunté a la mujer distraída que miraba al cielo aparentemente pensativa. Sí, claro. Lumine sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos permitiendo que sus ojos ámbar se encontraran con los míos y pude ver los innumerables pensamientos corriendo por sus ojos mientras consideraba su próximo movimiento. Hola Jaque, ¿cuál crees que sería la mejor manera de encontrar a un familiar desaparecido? Lumine murmuró levantando las rodillas y apoyando los brazos y la cabeza contra ellos mientras me miraba. No pude evitar la idea de decirle que dicho hermano estaba siendo un voyeur y no estaba perdido en absoluto. Simplemente se volvió adicto a las galletas del lado oscuro por la razón que sea, pero por un lado, no podría decir que Aether se volvió Coco y está siendo un imbécil teletransportador. Entonces, ella obviamente no me creería. Lumine, tengo la idea perfecta para que la gente te ayude a encontrar a tu hermano. Primero haces una montaña de trabajos secundarios antes de ayudar a salvar a Mondstadt de algún monstruo malvado y, como recompensa, los caballeros de Favonius de Mondstadt y todas las facciones dentro de Mondstadt te harán el gran honor de lanzar una breve descripción de tu hermano en un pedazo de papel y pegar en el tablero de información de una taberna.
Lumine y Paimon me dieron miradas igualmente secas de desdén, obviamente pensando que solo estaba siendo pero espera Lumine, espera. No, pero más en serio sugiero apelar a todos los arcontes de la Tierra, ya que cada uno tiene formas de comunicarse con sus respectivos elementos y, si son presionados o sobornados, pueden hacer cosas asombrosas. Pero Jaque, los arcontes no solo están caminando, y físicamente no podemos salirnos con la suya intimidando a un arconte para que haga lo que queremos. Paimon susurró duramente mirando furtivamente a su alrededor para ver si alguien escuchaba mis palabras blasfemas. Sí, algunos de los arcontes no son tan fáciles de encontrar, pero otros sí, al igual que las diosas Electro y Dendro son las líderes de sus posibles naciones, pero recomiendo encarecidamente no ir a Inazuma como Baalo, también conocido como el Shogun Raiden, se ha convertido en extrema en asegurar su gobierno hasta el punto de robar la visión de la gente. Antes de que Lumine pudiera pedir más detalles sobre los arcontes, Amber finalmente corrió a la vuelta de la esquina del patio de la catedral y hacia nosotros una vez que nos vio. Hola, chicos. Logré conseguir algo para ustedes dos que será genial. Amber gritó y luego, con una floritura, logró sacar dos grandes planeadores detrás de ella. Estos se llaman planeadores de viento y no solo todos los caballeros de Favonius los usan, sino que muchos de los ciudadanos de Mondstadt también los aman. Mondstadt es la ciudad de la libertad y acercarse lo más posible a volar es la manera perfecta de mostrar tu libertad personal. Amber explicó con una amplia sonrisa mientras nos ayudaba a sujetar las alas de nuestra ropa y solo pude parpadear sorprendida cuando los planeadores parecían fusionarse dentro de nuestra ropa. Sí, estos planeadores están hechos de los núcleos elementales de Plumas y Ánimo de Storm Terror que siempre se congregan alrededor de las estatuas de Barbatos, por lo que las plumas solo ahora se están volviendo más raras con la forma en que el dragón solía dejar muchas de ellas donde quiera que aterrizaba y se frotaba en algunas rocas, así que tenemos un montón de ellas guardadas. Suena como antes de que esa extraña y maldita estaca en el cuello de Devalim creciera su tamaño actual, probablemente estaba tratando de molerla o romperla en las rocas. Vamos. Salta de esta cornisa, te encontraré a todos en la parte inferior cerca de la fuente delantera. Amber gritó emocionada mientras saltaba del gran muro de piedra que rodeaba el parque de la iglesia. Lumine y yo compartimos una mirada de ¿qué diablos? Antes de que Paimon gritara. Bueno, vamos chicos, volar no es tan difícil de todos modos. Incluso tan fría como era Lumine, no pudo evitar golpear a Paimon en la frente regañándola. A diferencia de ti, no podemos volar. Pero Lumine respiró hondo y saltó de la misma pared de piedra de la que saltó Amber y un momento después las alas de plumas se desprendieron de los hombros extendiéndose para capturar el viento permitiendo que Lumine se alejara. Asustado Jaque. Paimon bromeó con una sonrisa malvada y antes de que pudiera replicar que ella era una mascota, voló para reunirse con Lumine, que ahora volaba entre el hotel de Fatui y otro edificio. No pude evitar mirar hacia abajo desde la pared de piedra viendo la caída de 15 a 20 metros y sabía que incluso si disparaba una ráfaga de energía Ánimo debajo de mí para romper mi caída, probablemente me torcía el tobillo si tenía suerte. Mi mamá solía decir algo sobre saltar desde acantilados con mis amigos, pero ella nunca dijo que no podía ir a volar en ala delta con mis amigos. Con ese discurso motivacional dicho, salté de la pared y solo un momento después tuve un tinte en los hombros y con un vuelo de mis hombros superiores, las alas de plumas brotaron de mi chaqueta blanca permitiéndome deslizarme hacia la sección frontal de la ciudad a un ritmo rápido. Volé rápidamente por los edificios hacia la fuente frente al principal distrito comercial de la ciudad, pero justo cuando coroné la barandilla que bloqueaba el siguiente nivel de la ciudad frente a la fuente de agua. Fui golpeado por un viento masivo y, aunque mis propios gritos de conmoción, escuché a Amber y Lumine gritándome mientras la corriente ascendente del viento me arrojaba corporalmente al cielo. Esto es una mierda. Grité desesperadamente evitando que mi forma giratoria girara de lado o permitiera que mis alas se derrumbaran, ya que eso me llevaría a bucear en el suelo muy duro e implacable. Finalmente, logré enderezarme, pero un rugido profundo se apoderó de mis sentidos cuando se formó una serie de tornados negros dentro de Mondstadt. Jaque, toma mi mano. Lumine gritó cuando ella misma fue arrojada al cielo y, lo que es más importante, se deslizaba hacia arriba y en un movimiento circular con uno de los tornados tirando de ella hacia arriba.
Nuestras manos lograron atrapar la muñeca del otro cuando dejé de tratar de usar los vientos caóticos del tornado para volver al suelo, pero solo pude gemir mentalmente cuando Balin, el enorme dragón cubierto de vientos oscuros malvados, rugió de nuevo y otra poderosa corriente ascendente nos arrojó a ambos al cielo. Pero cuando los vientos negros que nos llevaron a una altura obscena se desvanecieron y Balin comenzó a volar a una altura igualmente alta aparentemente disparando perezosamente bombas condensadas de ánimo hacia Mondstadt, escuché a Paimon gritar por encima del hombro de Lumine. ¿Cómo mantenemos esta altura? No pude evitar notar que no solo tenía razón en que, aparte de que todavía nos acercábamos a Balin, parecía que ambos manteníamos una altura constante, pero con lo lejos que estaba el suelo realmente no podía comparar eso con precisión. Supongo que Paimon no es completamente inútil y al menos puede actuar como un indicador de altura si alguna vez logramos hacer un avión o algo así. Antes de que pudiera pensar más, una voz algo femenina hablaba casi como un viento acariciando mi oído haciéndome estremecer ante la sensación casi amordazada al saber que una trampa me estaba dando un tratamiento ASMR. Estás siendo llevado por 1000 vientos. Ahora concéntrense como los he imbuido a ambos con el poder de los vientos, ahora aprovéchenlo. La voz lloró y pude sentir la energía de ánimo dentro de mí múltiples exponencialmente en profundidad y potencia, lo que me permitió disparar una cascada de rayos de energía de ánimo en Balin. Lumine pareció captar lo que estaba haciendo al instante, pero en lugar de continuar disparando una cascada de bolas ánimo del tamaño de un melón, cambié para que mi salida se convirtiera en un rayo sólido de intensa energía ánimo dirigido directamente a las alas de Balin y su cuello cuando podía volar sobre él por un momento. Pero Balin, por todo lo que estaba siendo torturado hasta la locura por la espiga mágica de la Orden del Abismo incrustada en su cuello, no se debilitó ni iba a soportar ser arrojado por una energía mágica sin fin. Comenzó a contraatacar disparando lo que parecían bombas ánimo masivas del tamaño de una casa contra nosotros que tenían un arco de rayos dentro de las bombas de viento. Lo cual tenía sentido ya que era un dragón de tormenta y no simplemente un dragón de viento, pero después de ser golpeado por un rayo arqueado que se trasladó desde donde apenas tocó a Lumine, ya estaba sintiendo la tensión mental de aferrarme a Lumine, mantener el láser mágico en Balin y esquivar las enormes bombas de viento que Balin estaba dejando flotando al azar en el aire como minas. Pero finalmente, con otro rugido, Balin se zambulló debajo de la cubierta de nubes, aparentemente cansado de ser arrojado por nuestros ataques y siendo completamente incapaz de golpearnos, ya que éramos objetivos mucho más pequeños, y el viento circundante empujaría violentamente fuera del camino cuando Balin trató de simplemente embestirnos con su gran cuerpo. Lumine y yo compartimos un alivio lleno de mirada siendo claro en mi azul en comparación con sus ojos ámbar dorados antes de que instintivamente nos apretáramos el uno al otro sintiendo que el viento de otro mundo nos dejaba obligándonos a comenzar a deslizarnos hacia abajo hacia las espesas nubes debajo de nosotros. Creo que podríamos haber sido volados todo el camino hasta Sumeru, me reí nerviosamente mientras las nubes oscuras bloqueaban todos los detalles debajo de nosotros y parecían tragarnos enteros impidiéndome ver a Lumine, que estaba literalmente dentro de mis brazos ya que las nubes negras eran tan espesas. Espero que no, Lumine refunfuñó aparentemente perturbada por la espesa capa de nubes mientras enterraba su rostro en mi chaqueta blanca. La oscuridad me duele la cabeza. Es como si debiera recordar algo, pero pensar en ello solo trae dolor en mi corazón y mi cabeza. Ella gimió. Fruncí el ceño ligeramente cuando Paimon comenzó a preocuparse por Lumine, que todavía estaba usando mi pecho como cojín para cuidar su dolor de cabeza. ¿Podría estar recuperando sus recuerdos de lo que sucedió cuando ella y su hermano fueron sellados? Pensé antes de tener que despejar mi mente viendo cómo rompíamos la cubierta de nubes y Mondstadt estaba en la distancia. Lumine, rompimos las nubes. Ayúdame a llevarnos de regreso a Mondstadt. Básicamente, hice que Lumine controlara nuestra dirección de deslizamiento mientras me concentraba en disparar una corriente de energía ánimo desde mis pies, lo que nos daba un poco más de elevación, lo que nos permitía apenas llegar al patio de la iglesia ánimo donde Amber nos saludaba frenéticamente. Amber corrió hacia los dos agarrándonos de los brazos y aparentemente tomada en nuestras formas mientras casi histéricamente nos cuestionaba a los dos. Oh barbatos. ¿Están bien los dos? Sentir que Amber literalmente me levanta la camisa revisando mi pecho en busca de que mis órganos se caigan, lo que, literalmente vestía todo blanco y azul claro literalmente de pies a cabeza, ya que incluso mis zapatos parecían estar hechos de cuero blanco.
No tenía sangre filtrándose a través de ella y solo un poco de polvo sobre mí, por lo que sus acciones casi me hicieron alejarla antes de que una serie de aplausos rompieran los vientos aullantes. De hecho, tienes el poder de enfrentarte al dragón, un hombre habló mientras se acercaba a nosotros. El bronceado de piel que llevaba un parche en el ojo, estaba vestido principalmente con ropa de tonos azules con un notable amuleto creyó colgando de su cintura. Ahora la pregunta es, si ambos son nuevos aliados o una serie de tormentas, el hombre habló a la ligera y no pude evitar sentir que el tipo estaba por todas partes. Escribí para decirlo simplemente. Es verdad. Kaella, Jaque, Lumine, debemos ir. Amber dijo emocionada, pero Kaella la interrumpió hablando en su aireado acento que pareció tranquilizar a Amber y llamar un poco. Espera, Amber. Creo que te estás olvidando de presentarnos, dijo riendo haciendo que Amber pasara una mano sobre la cabeza calmándose, aunque la visión de su largo arco rojo de alguna manera mágicamente sosteniéndose hacia atrás de su mano pasando por encima de su cabeza hizo que mis labios se contrajeran. Nuevos amigos, este es Kaella nuestro capitán de caballería y esos tres son Jaque, Lumine y la mascota voladora se llama Paimon. Amber explicó y mágicamente, todos parecíamos ignorar los gritos de dicha mascota ya que de alguna manera sus palabras se dejaron llevar por el viento. Nunca más se escuchará. Amber luego continuó explicando que no éramos espías ni nada y por qué hemos venido a Mondstadt con Lumine buscando a su hermano y a mí simplemente buscando un hogar con Amber aparentemente apostando su propia reputación cuando ella misma nos dio la bienvenida a Mondstadt. Ya veo. Bienvenido a Mondstadt en cualquier caso, aunque me temo que no has llegado en el mejor de los tiempos. Kaella continuó hablando mientras los vientos mantenían sus constantes aullidos. Entiendo sus dificultades al buscar a la propia familia, así como simplemente tratar de encontrar un lugar que lo acepte. No te presionaré, Lumine, en cuanto a por qué quieres conocer al dios Anemo, pero en nombre de los caballeros de Favonius, extiendo nuestro más profundo agradecimiento a los dos por hacer retroceder al dragón. Lumine se encogió de hombros casi arrojando a Paimon que se sostenía de su hombro con la esperanza de no dejarse llevar por los vientos violentos que hablaban a la ligera. No podía permitir que la situación empeorara, además, el viento se estaba llevando a mi amigo. Kaella aplaudió obviamente feliz de ver nuestra camaradería y comenzó a hablar sobre cómo la gente de las ciudades que no entraba en busca de refugio de alguna manera logró vernos más allá de las nubes negras que cubrían el cielo que ni siquiera nosotros podíamos ver a través. Además, el gran maestro interino de los caballeros está muy interesado en reunirse con ustedes dos, invitándolos formalmente a ambos a venir allí lo antes posible para que podamos discutir lo que sucedió. Lumine y yo compartimos una mirada, y ya podía decir que sus pensamientos coincidían con los míos, así que me volví hacia Kaella y Amber hablando. Por favor, adelante. Sería mejor si nos pusiéramos al tanto de la situación de inmediato. Incluso cuando Kaella y Amber nos llevaron al cuartel general de los caballeros de Favonius, no pude evitar pensar en el título de Kaella en los caballeros. ¿Podríamos realmente conseguir caballos o algo para cortar el tiempo de viaje? Kaella y Amber nos llevaron rápidamente al otro lado de la ciudad a un edificio casi en forma de castillo y a una habitación lateral donde dos mujeres estaban de pie una frente a la otra en conversación. Muy rápidamente reconocí a las dos hermosas mujeres que ya estaban en la habitación, ya que Lisa con su traje de bruja y su sombrero reconocible con su cabello castaño era fácilmente reconocible, al igual que Jane con su uniforme de vestir militar y de oficina abrazando su figura y su cola de caballo rubia que se balanceaba mientras caminaba hacia nosotros desde donde Lisa estaba encaramada sobre una barandilla que rodeaba los libros que bordeaban las paredes. Mientras Kaella contaba su versión de la historia sobre vernos luchar contra el dragón y Amber compartió los detalles que sabía sobre nosotros, Lumine y yo fuimos relegados a una sesión de incómodos guiños de confirmación mientras los caballeros literalmente ejecutaban una especie de prueba ciudadana para ver si íbamos a ser bienvenidos en Mondstadt, pero mi mente estaba atrapada en los libros y un extraño objeto casi steampunk que cubría las paredes. Mientras estudiaba la habitación, sentí que mis ojos se encontraban con los ojos verdes de Lisa en mi estudio de los alrededores, sus ojos parecían absorber los míos, evitando que perdiera el contacto visual y la voz de Kaella se convirtió en un borrón ahogado. Pero noté un tinte casi púrpura en sus ojos y me di cuenta de que estaba haciendo algo. Inundé mi cuerpo con energía Anemo, y un pequeño tinte de energía electropúrpura me encendió haciendo que la habitación se tensara con Jane lanzando una mirada a Lisa. Lisa, ¿qué dije sobre burlarse de los demás con tus tonterías mágicas?
Lisa simplemente puso los ojos en blanco hacia el líder de los caballeros de Favonius mientras se apoyaba en la barandilla mostrando su escote. Jeje, solo estaba probando para ver si nuestro nuevo recluta masculino tenía algún talento en las artes mágicas, pero parece que necesitará algo de entrenamiento mental si desea mis atenciones. Amber no parecía preocuparse de que Jin le diera a Lisa el ojo apestoso. Caminó junto a su líder mientras Jin suspiraba aparentemente renunciando a intentar intimidar a Lisa para que se sometiera con su mirada. Después de escuchar que Lumine estaba aquí en busca de su hermano, Lisa suspiró cruzando los brazos mientras resoplaba. Ese terror tormentoso ha torcido todas las líneas ley y esferas elementales de influencia de Mondstadt como la bola de hilo rota de un gato. De lo contrario, tendríamos opciones mágicas mucho mayores para ayudarte a encontrar a tu hermana que simplemente colocar carteles de personas desaparecidas. Jin luego intervino diciendo que ella pide que esperemos aquí dentro de Mondstadt mientras se ocupan de Storm Terror y finalmente pueden ayudar a Lumine a encontrar a su hermano, a lo que Lumine ofreció nuestra ayuda, aunque ciertamente no me opuse ya que quería integrarme en los caballeros lo más suavemente posible. Lisa ha logrado aferrarse a la firma mágica de Storm Terror y, por lo tanto, dedujo que los lugares en los que se ha fijado tienen un gran valor de su poder. Jin explicó mientras se inclinaba en su escritorio mirando hacia el suelo con profundos pensamientos. Están ubicados en los templos de los cuatro vientos, y creo que Storm Terror está usando esos templos de dominio como una especie de batería para alimentar sus poderes, ya que el dragón nunca ha mostrado tanto poder, incluso cuando sirvió al dios Anemo Barbatos luchando en la guerra de los arcontes. Lisa nos explicó a mí y a Lumine mientras Paimon era una buena mascota y guardaba silencio. Trataremos con 3 de los 4 templos y con 6 de nosotros listos para el combate aquí. Digo que nos dividimos en 3 equipos de 2, Jin reflexionó antes de asentir con la cabeza a su plan mientras se volvía hacia Kaella. Kaella, tomás a Amber y lidias con el templo del halcón, una vez fue el propio templo de Storm Terror, así que ten cuidado. Entonces Lumine se emparejó con la propia Jin mientras discutían entrar en el templo del lobo mientras Lisa suavemente me tomaba del brazo y me apartaba mientras Amber y Kaella salían corriendo de la habitación, obviamente corriendo para cuidar su templo. Bueno, cariño, parece que tendré que dejar mi biblioteca y te agradezco por ayudarme a cuidar el templo del león. Lisa dijo mientras me sacaba de la habitación mientras Lumine básicamente esperaba a que Jin terminara un par de documentos antes de partir a su propio templo. ¿Mondstadt estará bien con Jin? ¿Tú y los demás se van? Pregunté ya que ninguno de los otros miembros del elenco entró en la sala para dar un informe de un evento tan importante que estaba sucediendo. Lisa me apretó el brazo aparentemente para que sostuviera mi pregunta mientras me llevaba a las puertas principales de Mondstadt y solo después de hablar con los guardias, y sacaron un par de caballos de una alcoba de piedra debajo de las ciudades, ella respondió a mi pregunta mientras nuestros caballos nos llevaban a través del gran puente de piedra. Sí, aunque muchos de los caballeros se han ido con nuestro gran maestro Barca en su expedición, todavía tenemos una fuerte colección de caballeros dentro de Mondstadt, desafortunadamente, no son los más confiables. Lisa murmuró al final, y yo solo pude mentalmente facepalm al pensar que alguien pudiera considerar a Clee, una bomba piromana Loli como algo confiable. Entonces, Jake, entiendo que deseas unirte a los caballeros de Favonius. ¿Puede decirme sus razones? Va a ser un viaje decente al templo, así que disfrutaría aprendiendo más sobre un colega potencial. Lisa dijo con un ronroneo a su tono, aunque no lo tomé en serio, ya que sabía que era una coqueta importante, pero golpearía a cualquiera que presionara su coqueteo brutalmente con sus hechizos electro. Bueno, en el centro de mis razones es que estoy literalmente sin hogar con la forma en que me dejaron en una playa con solo la ropa que llevaba puesta y mi arma. Ahora tengo algunos talentos de combate y obviamente podría abrirme camino como aventurero, pero no quiero usar la ropa de elfos abandonados de Santa Claus. Dije haciendo una mueca ante la idea de usar esa horrible ropa verde, blanca y marrón que todas las aventuras tendían a usar. Lisa resopló ante mis palabras sacudiendo la cabeza mientras pasábamos por la estatua de Anemo de los 7 en el enorme árbol de la libertad. Jake, déjame darte un pequeño consejo de un compañero vagabundo. Pasé de ser un graduado no tan humilde de la Academia Mágica de Sumeru y recorrí gran parte del mundo en busca de conocimiento mágico, pero antes de darme cuenta, pasé casi una década aprendiendo magia sin pensar, sin ningún objetivo a la vista. Por lo tanto, te aconsejo que en lugar de ir a la deriva sin rumbo, sugiero que si vas a ir a la deriva, lo hagas productivo, jeje. Ella se rió y tuve que quedarme boquiabierto ante lo desvergonzada que era.
¿No se supone que debes decir cómo? No te preocupes, Jaque, los caballeros de Favonius te dan la bienvenida y tendrás amigos en mí o algo así, pregunté sarcásticamente mientras coronábamos algunas colinas y finalmente el templo estaba a la vista. Lisa se rió y después de que nos bajamos de los caballos y comenzamos a caminar hacia el templo, me dio un ligero abrazo lateral mientras caminábamos uno al lado del otro, lo que me puso rígido de sorpresa por sus acciones. Oh, puedes ser una linda, pero no eres tan linda como esa pequeña Lumine jeje. Ella dibujó mientras caminaba delante de mí con un fuerte balanceo hacia sus caderas atrayendo mis ojos hacia su parte inferior vestida de medias negras que ocasionalmente se destellaban mientras caminaba sobre el terreno irregular con tacones altos. Ahora relájate por un minuto mientras desbloqueo este templo. Lisa dijo mientras cubría su mano con energía eléctrica y comenzó a quitar una especie de barrera alrededor de la sien. Lisa solo tardó un par de minutos en abrir la barrera alrededor del Templo del León, permitiéndonos finalmente entrar. Me quedé boquiabierto al ver los extraños edificios que nos rodeaban y el espacio claramente manipulado espacialmente, ya que era aunque tormentoso afuera, aquí dentro del dominio el cielo era una extraña niebla verde que parecía estar en constante movimiento. Entonces, ¿eres de la familia noble Snetnaya o algo así? Lisa preguntó de improviso y me di cuenta de cómo mi ropa completamente blanca y mi espada estilo sable encajarían también en la antigua cultura de estilo ruso de Snetnaya que tenían cuando tenían la realeza y las formas de emperador. ¿Cuál? Conmigo, literalmente, tener el Agn de Schne definitivamente calificó honestamente, excepto por el hecho de que no tenía aura y, por lo tanto, la apariencia de Schne. No, ciertamente no soy de Snetnaya, tengo un fuerte desdén por los Fatui por decirlo a la ligera, por sus acciones. Dije con firmeza mientras cruzábamos un puente grande y en ruinas y entrábamos en uno de los edificios circundantes. Lisa simplemente tarareó pensativamente mientras caminábamos por los edificios en ruinas y cuando llegamos a un giro, pudimos escuchar las bofetadas amortiguadas y los golpes sordos mientras un grupo de lodos de fuego saltaban al azar alrededor de una hoguera. Sin palabras, apuñalé mi sable hacia los lodos y una poderosa ráfaga de viento recogió todos los lodos junto con los escombros ardientes y Lisa igualó mi acción creando media docena de bolas de relámpagos que repetidamente enviaron energía eléctrica a la bola de viento que transportaba a la multitud de lodos ardientes y cuando las energías electro y pirotécnicas se encontraron, el fuego pareció alimentar el rayo a nuevas alturas destruyendo el docena de lodos en un par de momentos. Lisa, tenía una pregunta ya que el único portador de visón con el que he trabajado era otro usuario de Anemo, ¿las aventuras o simplemente la gente en general prefieren formar equipo con personas con elementos compatibles o simplemente no importa honestamente? Pregunté preguntándome sobre el trato que recibiría dentro del gremio de la aventura, ya que realmente no habíamos tenido la oportunidad de hacer ninguna comisión del gremio con la forma en que Balin atacó instantáneamente a Mondstadt. Bueno lindo, esa es una buena pregunta. Lisa dijo en agradecimiento después de que recogimos la habitación limpia de los restos del limo condensado, así como vaciamos algunos cofres podridos para la mora y los cristales mágicos dentro. Ánimo, Geo y junto con los usuarios de Hidro generalmente se centran en un enfoque más solidario durante la batalla, lo que llevará a los usuarios elementales más agresivos como Pyro y Electro a centrarse en la ofensiva, ya que tenemos, con mucho, el poder ofensivo más fuerte y ciertamente no podemos hacer barreras físicas o elementales como un Geo o sanar como un portador de visión Anemo o Hidro. Lisa explicó y entendía que apuntaba, ya que en lugar de centrarse en las reacciones elementales, la mayoría de los equipos de aventureros se centraron en la compatibilidad grupal en lugar de centrarse demasiado en un lado del combate sobre el otro. Aunque diré esto, luchar contra varios usuarios de Geo apilando constantemente escudos uno encima del otro no es justo en absoluto. Lisa hizo un puchero cuando comenzó a murmurar sobre estúpidos geoescudos. Lisa y yo hicimos un buen progreso a través del Templo del León, y pude disfrutar de la oportunidad de saltar al vacío solo para ser atrapado por una nebulosa corriente de viento que subía desde el fondo interminable debajo de nosotros que Lisa notó y nos hizo subir a los niveles más altos de los edificios para llegar a la fuente de energía del Dublín. Pero mientras estábamos flotando sobre un abismo en una serie de extrañas plataformas flotantes, necesitábamos saltar hacia Lisa y hacerme otra pregunta. Por cierto, Jaque, te he estado estudiando y no te veo empuñando una visión Anemo visible, aunque con el copo de nieve en la espalda que obviamente es una cresta familiar, es sorprendente que no estés empuñando una visión creyó en su lugar.
Asentí y no vi ningún problema en decirle la verdad a Lisa, ya que no era la única anomalía en poder usar poderes elementales, ya que básicamente todos los monstruos de este mundo eran capaces de hacerlo de alguna forma, incluso si los humanos tenían que tener un bisón para hacerlo. Lumine y yo acabamos de tocar una de las estatuas de Barbatos y nos dieron poderes de ánimo. Honestamente, creemos que Barbatos pudo haber estado borracho y olvidó enviar la visión para ir con los poderes de ánimo, ya que podíamos oler en el viento que trajo nuestros poderes. Lisa se tambaleó y casi cayó entre las plataformas ante mis palabras, y fue solo mi agarre bajo sus brazos y sobre sus pechos lo que le impidió flotar impotente en el vacío, a menos que de alguna manera pudiera hacerla volar con mis poderes de ánimo, pero no apostaría por ello. Maldita Lisa, no te espacies mientras haces un rompecabezas de salto, gemí mientras mis rodillas gritaban de dolor ante la sensación del cuerpo bien proporcionado de Lisa arrastrándome hacia abajo por su peso obviamente muerto colgando del borde. Finalmente pude poner mis pies debajo de mí y comenzar a deslizarme hacia atrás mientras Lisa colgaba en mis brazos en silencio mortificado, y mientras nos levantábamos, Lisa se frotó torpemente el pecho dándome una sonrisa avergonzada. Bueno, eso fue incómodo, jeje, creo que necesito volver a mi biblioteca y disfrutar de los buenos libros que contiene, ya que el mundo exterior es una forma de emocionar a jaja. Ella se rió poniendo la situación incómoda más allá de nosotros mientras entrábamos en la torre solitaria supuestamente sosteniendo un pedazo del poder de Balin. Cuando entramos en la cámara final que sostenía la fuente del poder del dragón, en el centro posterior de la cámara flanqueada por dos antorchas encendidas había un gran cristal verde brillante que irradiaba energía ánimo que mostraba el objetivo obvio de la destrucción. Jaque, permíteme destruirlo. No sabemos cómo el uso de la energía de ánimo en él afectará algo. Con la forma en que el cristal era más grande que mi pecho, asentí con la cabeza cuando la guía de mano del villano dijo claramente que no me metiera con un campo de energía más grande que tu cabeza, y si ese cristal simplemente robaba mi capacidad de manejar la energía de ánimo, ¿a quién podría ir a llorar? Barbatos, no, él solo se reiría borracho y tal vez ofrecería un poema de consuelo. Adelante. Me ofrecí y Lisa hizo un trabajo rápido del cristal con un par de rayos que hicieron que el cristal se rompiera en docenas de pedazos verdes. La idea de llegar a casa, levantar los pies y relajarme me tiene entusiasmado. Lisa gimió estirándose ligeramente mientras el grimorio que estaba usando para lanzar sus rayos desaparecía en su propia bolsa espacial. Asentí con la cabeza a su sentimiento y después de compartir el contenido de un cofre mucho más bonito, Lisa se apoyó contra el pecho mientras decidimos tomar un pequeño descanso antes de regresar a Mondstadt. Entonces, Jaque, ¿te gustaría escuchar sobre la historia de Mondstadt y especialmente sobre Storm Terror? Lisa preguntó en voz baja mientras se hundía para sentarse a mi lado en el suelo poniendo nuestras espaldas contra el pecho. Los 4 templos coinciden con las 4 grandes bestias divinas que siguieron a Barbatos durante su reinado. Dragón del Este, León del Sur, Lobo del Norte y finalmente el Halcón del Oeste. Lisa explicó, contándome sobre los seres adeptus que vagaban por Mondstadt bajo la bandera de Barbatos. El dragón del terror tormentoso del Este, su verdadero nombre es Balin. Lisa suspiró con una sonrisa irónica mientras continuaba. Aunque la mayor parte de Mondstadt realmente ha olvidado su nombre en todos los negocios de Storm Terror. ¿Debería calmarse Balin? ¿La gente lo aceptará y seguirá adelante? Pregunté con curiosidad y Lisa se rió en respuesta. El maestro Barca se llevó a la mayoría de los caballeros expertos con él cuando se fue a esa estúpida expedición suya, dejando solo las heces para que Jin se entrene y los caballeros competentes están inundados solo haciendo el papeleo que los novatos no pueden tocar debido a preocupaciones de seguridad y experiencia. Lisa gimió y me di cuenta de que, como bibliotecaria de los caballeros de Favonio, probablemente tenía que clasificar mucho papeleo y no solo holgazanear leyendo sus libros obscenos. ¿Así que es por eso que los Illichurls están en todas partes? Lisa negó con la cabeza frunciendo el ceño. No, el problema de Illichurl no es un problema de Mondstadt, literalmente cada nación en Teyvat ha sido atacada por Illichurls y sus amos, la Orden del Abismo. Excepto por la nación de Snetnaya, que se jacta de ser, con mucho, el ejército más poderoso con la forma en que aumentan a algunos de sus soldados en supersoldados capaces de usar algo de energía elemental a costa de sus vidas. ¿Conoces la Orden del Abismo, verdad?
Asentí solemnemente con la cabeza, ya que a pesar de comprender respetar el objetivo del príncipe princesas del abismo de devolver a todas las personas de Caenria a formas humanas, todavía no cambiaba el hecho de que estaban dispuestos a quemar el resto del mundo a cenizas al hacerlo, simplemente deberían desvanecerse en la oscuridad como el resto de las abominaciones selladas dentro del abismo bajo Liyue. Abominaciones de las tinieblas que desean controlar o dañar a las personas vivas del mundo. Dije brevemente mientras el grupo me daba algunos sentimientos contradictorios. Bueno, ese es un punto de vista justo. Lisa murmuró antes de ponerse de pie con un gemido. Bueno, volvamos a Mondstadt. Los otros probablemente ya estén hechos. Está bien, Lisa. Acepté seguir a Lisa y pudimos salir rápidamente del templo y saqué los caballos del árbol al que estaban atados mientras Lisa volvía a sellar rápidamente el templo con algún tipo de barrera mágica. Lisa, ¿cuál es la diferencia entre la magia y las habilidades elementales que tienen los usuarios de Bison? Pregunté con curiosidad mientras Lisa explicaba la barrera que estaba creando con numerosos glifos azules y púrpuras antes de ser empujada contra el templo haciendo una especie de cerca eléctrica que enviaría descargas cada vez más poderosas a cualquier cosa que tocara la barrera. Vaya chico, no haces las preguntas fáciles, ¿verdad? Bueno, para decirlo simplemente, los arcontes y los dioses de antaño encerraron firmemente el concepto de magia elemental hasta el punto de que supuestamente necesitaban enviar visiones a los humanos para canalizar el exceso de poder de su concepto para que no explotaran, se volvieran locos o se erosionaran hasta el punto de desvanecerse. Lisa explicó cuando comenzamos la caminata de regreso a Mondstadt. Ahora, en cuanto a la magia de protección que utilicé y varias otras ramas de la magia, como la alquimia, la adivinación, la teletransportación y varias otras, supuestamente, los dioses tomaron violentamente sus poderes arrancándolos del núcleo de Teyvat para hacer del concepto su dominio y cuando los humanos normales trataron de igualar a sus superiores para llegar a los cielos, fueron derribados, que es la historia de Caenria. Lisa se encogió de hombros mientras tomaba un trago de una cantimplora que trajimos antes de hablar más. Ahora bien, esa es una superstición común, pero el destino de Caenria ha sido siempre debatido acaloradamente por todos los eruditos, pero probablemente nunca sabremos cómo el cielo destruyó el Caenria en su totalidad, no solo literalmente arrancaron el país de la tierra, rompieron los pedazos y luego arrojaron dichos pedazos sobre Teyvat. Los cielos también mataron a cada persona que nació y visitó la Caenri, lo que obviamente cortó la mayoría, si no todo el conocimiento de la tierra, ya que incluso los dioses que invadieron la tierra durante la anterior guerra de los arcontes murieron a la purga o se desvanecieron del decreto del cielo. No pude evitar tragar saliva por lo mezquina que era Celestia y preguntarme la verdadera razón por la que Caenria fue castigada hasta tal punto. Bueno, podré arrinconar a Dainself y a Ether en algún momento para obtener respuestas. Entonces, ¿los cielos han impedido que otros dioses tomen dominio sobre otras formas de magia, supongo? Pregunté por qué no había un dios de la alquimia o lo que sea, aunque creo que Albedo tendría cosas que decir al respecto. Lisa asintió mientras me daba una sonrisa de júbilo. Sí, Jaque. Esa es la gran pregunta que Lord Kusanali, la diosa dentro de Sumeru, ha estado investigando en los últimos siglos, ya que aparte de los asientos del cambio de arconte, ningún otro se ha convertido en deidades en ninguna. Lisa levantó el caballo junto al mío mientras tarareaba pensando antes de hablar. Jaque, pareces ser bastante erudito en tu pensamiento, tal vez pueda ser persuadido para enseñarte algo de magia si me haces un pequeño favor. Ella dijo coquetamente, pero sus ojos llorosos y su oferta abierta se cortaron cuando reveló el favor. Tengo una lista de libros que están atrasados y contigo como aprendiz puedo simplemente enviarte a recuperar los libros, jeje. Le di una mirada de desdén resoplando y empujando a mi caballo en un ligero trote con un apretón de mis piernas. Ya puedo verte volcando todas tus responsabilidades sobre mí y simplemente durmiendo la siesta en la biblioteca con libros. Inventando excusas para dejar de enseñarme hasta que haga todo el trabajo de tu trabajo. Lisa gritó detrás de mí desesperadamente. Espera, Jaque. Solo te haría hacer la mitad de mi trabajo. Ok, mentí, solo te haré hacer un cuarto. Sin palabras, ignoré a Lisa solo concentrándome en mantener el equilibrio en el caballo trotador que intentaba llegar a Mondstadt para poder relajarme y tal vez dormir un poco. Afortunadamente, con la forma en que todos destruimos esas fuentes adicionales de energía para Balin, las tormentas se habían desvanecido, por lo que hicimos más rápido el tiempo de regreso a Mondstadt.
Cuando entramos en Mondstadt después de entregar los caballos, tomamos prestados a los guardias de la ciudad, digo Lumine y Paimon hablando con el herrero que estaba justo al lado de la puerta de la ciudad. Hola Lisa, adelante, me gustaría hablar con Lumine y hacer algunas cosas en Mondstadt. Yo hablé. Lisa asintió dando una breve respuesta mientras se alejaba con solo un saludo cuando se fue. Muy bien. Pero asegúrate de venir al cuartel general de los caballeros para hablar con Jin. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir nada cuando Lisa se adentró en la ciudad cuando Paimon me notó y comenzó a saludarme frenéticamente y llamarme. Ella jaque, no creerás lo que vimos antes. Paimon brotó mientras volaba hacia mí y comenzó a tirar de mí hacia Lumine mientras aparentemente regateaba con el herrero aparentemente ajeno al mundo que la rodeaba. Chico, no vendo cristales mágicos, demonios nadie lo hace, ya que nadie puede hacerlos excepto Sumeru en cantidades extremadamente pequeñas. El herrero gimió a Lumine. Está bien, iré a buscarlos en el cofre dispersos al azar en el mundo. Lumine gruñó y aparentemente solo notándome, me agarró de la muñeca y me apartó con una mirada dentro de sus ojos. Entonces, ¿por qué estás tan desesperado por esos extraños cristales mágicos? Pregunté un poco desconcertado en cuanto a cómo el normalmente imperturbable Lumine parecía estar tan irritado. Lumine estaba a punto de empujar una gran cantidad de cristales mágicos en su espada para fortalecerla, pero un Mitachu del que te iba a contar cuando te vi, robó todos sus cristales de alguna manera cuando Jin disparó un tornado con una puñalada a su espada, todos los cristales y mora de Lumine, se puso en el escudo masivo de Mitachurls. Paimon explicó emocionado y Lumine literalmente pareció colapsar mentalmente mientras se desplomaba, apoyando su cabeza sobre la mesa, que tomamos en un restaurante. ¿Qué pasó con el escudo Mitachurls? Gemí palmeando la cara ante los recuerdos de tratar con esos molestos enemigos del infierno. ¿Cómo en serio si no tuvieras a alguien capaz de usar ataques de fuego o viento para lanzar las llamas de una fogata sobre el escudo de madera? Estaban exasperantes con la forma en que podían bloquear incluso los ataques finales de los personajes. Bueno, el escudo se convirtió en un artefacto de algún tipo de alguna manera y comenzó a crecer estas largas enredaderas espinosas en las partes de madera del escudo que atacarían automáticamente a las personas desde la distancia y luego las partes metálicas del escudo se convirtieron en una especie de cristal amarillo que hizo que el Mitachu fuera mucho más resistente al daño. Lumine comenzó a golpear su cabeza contra la mesa de madera dura mientras Paimon continuaba explicando de una manera honestamente estupefacta. Paimon no sabe por qué, pero Jin y los caballeros que estaban viendo la pelea decidieron reclamar el escudo y le dieron a Lumine un montón de mora para compensar las pérdidas, pero lo extraño fue como Jin dijo algo sobre construir algún tipo de puerta a prueba de bombas o algo con la puerta. Paimon se encogió de hombros impotente, obviamente sin saber por qué los caballeros necesitaban algún tipo de superpuerta. Pero yo sabía la verdad, Klee era la forma Loli de Megumin y no tuvo problemas para ser paciente con el fin de consolidar los recursos con el fin de crear las bombas más grandes. Con la forma en que estábamos en el restaurante Godhunter, todos pedimos un asado de miel pegajoso y, afortunadamente, la buena comida pareció animar a Lumine después de unos minutos. Lumine, ¿cómo usó esos cristales de todos modos? Pregunté pensando en fortalecer mi sable, ya que ciertamente no tenía idea de cómo mantener un arma así que mi mejor opción era simplemente seguir actualizándola más rápido de lo que podría deteriorarse. Oh, Paimon lo sabe. Tienes que tener un montón de mora a mano, que la magia dentro de mora activará la magia dentro de los cristales mágicos y te permitirá simplemente empujar los cristales en tu arma y hacerla más fuerte. Paimon dijo con orgullo mostrando su conocimiento y Lumine asintió con la cabeza a su respuesta, pero escuchar a Paimon pareció hacerla enfurruñarse por la pérdida de todos los cristales que había acumulado. Bueno, en ese caso, murmuré y luego saqué con cuidado mi sable colocándolo sobre la mesa junto con un montón de mora y varios cristales mágicos. Tal como dijo Paimon, simplemente enfocarme mentalmente en el mora hizo que las monedas brillaran y se convirtió en una suave luz dorada que se fusionó con los cristales mágicos que pude simplemente empujar en mi sable. ¡Guau! Eso fue fácil. Sonreí al ver cómo el cristal mágico se fusionaba con mi sable. Le ofrecí a Lumine algunos de los cristales, pero ella dijo que quería obtener el suyo propio y, lo que es más importante, que Jin aún no le había dado el dinero, por lo que ni siquiera podía usar los cristales de todos modos.
Muy bien, Lumine, ¿qué tal si nos conseguimos algunas habitaciones en una posada o un hotel para poder levantarnos temprano e ir al cuartel general de los caballeros para reunirnos con Jin? Lumine asintió y después de preguntar algunas direcciones encontramos una posada con un baño adjunto que podíamos bombear nuestra propia agua del gran lago que rodeaba Mondstadt y a través de algunas extrañas tonterías mágicas que encargaron a Lisa, el agua salió caliente. Lo que obviamente hizo que las habitaciones fueran caras. Aunque ya había tenido suficiente dinero después de haber saqueado varios cofres en el camino hacia y desde el templo, el problema era la rubia sonrojada parada torpemente a mi lado mientras estábamos parados frente a la habitación que alquilé. Solo entra. Paimon quiere dormir en una cama de verdad. Paimon gimió empujándonos a los dos el uno al otro sorprendidos por las acciones de Paimon. Obteniendo un poco de espacio de Lumine, le eché una mirada a Paimon cuando Lumine ya comenzó a estirar las mejillas de Paimon haciéndola llorar de dolor cuando entré en la habitación y tomé la cama tamaño queen. Mira, la cama es enorme. Podemos poner un par de almohadas entre nosotros y no pasará nada, de todos modos, estoy saltando a la ducha, puedo oler un poco del océano en mí, murmuré al final como a pesar de usar la energía de ánimo para secarlo después de que Lumine me arrastró fuera del océano cuando obtuvimos nuestros poderes. Todavía podía oler el océano sobre mí. Después de una ducha rápida y lavar mi ropa en dicha ducha usando mi energía ánimo como una especie de super secador de pelo, salí a la habitación con una camiseta y un pantalón corto en lugar de mi traje blanco. ¡Wow! Te ves tan diferente fuera del traje jaque. Paimon me señaló porque ya había robado un par de almohadas y las estaba usando como colchón. Me encogí de hombros porque realmente no sabía qué decir a eso simplemente subiendo a la cama mientras Lumine parecía estar ordenando su bolsillo espacial. Buenas noches Lumine, nos vemos en las raciones de emergencia de la mañana. Murmuré mientras enterraba mi cara en la almohada. Tomaré mi propia ducha e iré a dormir un poco. Lumine dijo distraídamente anulando la refutación de Paimon mientras guardaba las cosas que estaba clasificando y entraba al baño. Hola Jaque, ¿vas a echar un vistazo? Paimon pregunta con un tono extraño a su voz después de un par de minutos de correr el agua. Levanté la cabeza de mi almohada y lancé un ojo de Gimlet al travieso Paimon sonriente. ¿Qué tal si no? Prefiero no ser apuñalado por ella, así como no ser condenado al ostracismo en los caballeros de Favonius por ser una especie de pervertido. Gemí. Oh sí, todos los líderes de los caballeros son básicamente mujeres. Paimon murmuró pensativo mientras maldecía mentalmente al saber que no importaba que, si quería involucrarme en la trama. La mayoría de los personajes iban a ser mujeres y no tendría muchas oportunidades de hacer amigos hasta Inazuma realmente. Pronto me quedé dormido con los ruidos de la ducha de Lumine, ya que afortunadamente Paimon se aburrió de molestarme y se durmió en su colchón de almohada. Me despertó el ligero dolor de algo duro clavándose en mi hombro y cuando tomé nota de mi entorno me di cuenta de que estaba teniendo un poco de dificultad para respirar ya que mi lado derecho tenía un peso sobre él y cuando abrí los ojos, inmediatamente vi el cabello amarillo soleado de Lumine sobre mi pecho, así como su escote con el vestido de dormir que llevaba puesto siendo bajado. Lumine gimió al ser perturbada por mi cambio de vigilia empujando su cara contra mi pecho aparentemente con la esperanza de ahogar cualquier ruido en los latidos de mi corazón, también pude escuchar las quejas de Paimon mientras ella también parecía estar despertando. Lumine, tenemos que movernos. Le dije suavemente mientras movía mi brazo entumecido sobre el que ella estaba acostada para comenzar a sacudirla ligeramente. Lumine gimió mientras se sentaba desde donde estaba acostada boca abajo mirándome con tristeza. Es demasiado pronto para avergonzarse por esto. Lumine resopló mientras rodaba de la cama y se detuvo para pararse amenazadoramente sobre la mesita de noche que sostenía la cama de almohada de Paimon. Lumine sonrió y se inclinó para comenzar a susurrar suavemente los nombres de la comida hacia Paimon. Podía escuchar a Paimon literalmente tragar mientras tarareaba de deleite ante los sueños que traía la voz de Lumine y estaba claro que Paimon estaba devastando nuestras billeteras en sus sueños mientras se tragaba todo lo que se ponía en su camino. Pero de repente, Lumine comenzó a murmurar sobre la comida súper picante haciendo que Paimon se atragantara con su babea soñadora y saliera de su cama de almohada y comenzara a flotar en el aire mientras se detenía de simplemente golpear el suelo. Lumine, ¿cómo pudiste? Pensé que teníamos algo especial, pensé que eras mi amigo. Paimon gritó al borde de las lágrimas.
Me falta un poco de mora de mi bolsa, casualmente es la cantidad exacta que cuesta un plato de Unterstoast en el restaurante de la plaza del pueblo. Lumine reflexionó en voz alta mirando a Paimon con una cara ilegible. Jeje, debe haberse perdido o fusionado con el escudo de Mitachu y con todo tu otro dinero y esos cristales mágicos. Paimon dijo victoriosamente mientras encontraba una excusa, pero incluso, no pude evitar mirar al glotón volador por su desvergüenza. Lumine ignoró las palabras de Paimon y me miró por encima del hombro mientras recogía sus accesorios y ropa que usaba típicamente. Jaque, voy al baño para cambiarme con Paimon, tú adelante y haz lo mismo y luego podemos ir juntos a la sede de los caballeros para recibir nuestro pago por ayudar a limpiar esos dominios ayer. Asentí con la cabeza a su plan y después de un desayuno rápido, los tres salimos de la posada en la que nos alojábamos y nos dirigimos al cuartel general de los caballeros de Favonio, pero justo cuando estábamos a punto de entrar en el castillo como estructura, la maldita puerta explotó enviando las gruesas puertas de madera y un montón de metralla corriendo en nuestra dirección. Lumine. Grité y ella coincidió con mis acciones mientras hacíamos un poderoso estallido de energía ánimo que rompió las puertas de madera y la metralla en polvo, pero mientras lidiábamos con el improvisado Claymore que explotó a pocos metros frente a nosotros, un niño pequeño corrió afuera a través del rastro de humo dejado por la explosión. ¡Libertad! La niña gritó corriendo con los brazos extendidos de una manera que normalmente daría más equilibrio, pero el catalizador del grimorio que flotaba detrás de ella lanzando bolas de fuego por todas partes mostró que la niña estaba usando sus brazos para apuntar hacia donde se lanzaban sus bombas elementales pirotécnicas. Ya puedo ver a Jin desplomándose en su silla, murmuré al ver a Clee corriendo por la calle lanzando pequeñas granadas a los caballeros que intentaron detenerse y capturarla. Afortunadamente las bombas piro que estaba lanzando parecían tener una temperatura realmente baja y solo los pobres caballeros los enviaban volando varios metros permitiendo que la chica rubia corriera libremente por las calles de Mondstadt en dirección a la puerta principal. Paimon cree que descubrimos por qué querían una puerta a prueba de bombas. Paimon dijo retóricamente y Lumine se enfrentó al ejemplo evidente cuando la rejilla de metal que los caballeros derribaron para detener a Clee falló miserablemente siendo destruida por una bomba real, no por una construcción de energía piro que sacudió la ciudad de Mondstadt con su ira explosiva. Maldita sea Clee. Estás en tantos problemas. Escuchamos a Amber maldecir inesperadamente cuando saltó del techo del edificio de los caballeros y comenzó a deslizarse con su planeador hacia la puerta principal humeante de la ciudad. Creo que Jin estará demasiado ocupado en este momento. Cuando entramos en la entrada principal, pudimos ver que el suelo estaba un poco quemado por la explosión inicial, pero al ver a Kaella apoyada contra la pared frente a la oficina de Jin, empujé a Lumine asintiendo con la cabeza al otro hombre en un esfuerzo por obviamente obtener información sobre qué demonios acaba de suceder. Afortunadamente, Lumine asintió y nos dirigimos a Kaella y nuestra presencia pareció finalmente llamar su atención. ¡Qué molestia! ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Murmuró pasando las manos por su cabello desordenado azul oscuro. ¿Estás bien, Kaella? Lumine preguntó levantando una ceja casi con calma, ya que evidentemente todavía estaba asustada por tener una puerta grande y un montón de metralla arrojada hacia nosotros. Que yo era de la misma opinión honestamente. Oh, gracias a los mil vientos, Jaque, Lumine, tu llegada es seguramente por la gracia de los dioses. Nos miró espeluznantemente mientras se llevaba la mano al pecho y continuaba con su tono grandilocuente. Grandes enviados por nuestro dios Anemo para salvar a este simple mortal, ¿podrían quizás dedicar un momento? Lumine y Paimon se estremecieron por su intenso tono casi sutilmente poniéndome entre ellos mientras Paimon le gritaba a Kaella mientras flotaba junto a mi hombro. Kaella, suenas tan desesperado cortarlo. Escupe el parche en el ojo. Lumine dijo que todavía me usaba como un escudo que en realidad inclinaba su cabeza hacia un lado mientras estaba firmemente detrás de mí solo exponiendo su rostro a Kaella. Es un poco privado, así que vamos a encontrarnos afuera al patio en un par de minutos, además de que será más fácil respirar en comparación con todo el polvo aquí. Kaella evadió responder directamente a la pregunta de Lumine, pasándonos rápidamente con Lumine caminando alrededor de mi cuerpo para mantener a Kaella entre ella y yo en todo momento haciéndome sonreír irónicamente ante sus acciones. ¿Es realmente tan Scurvy, Lumine?
Pregunté mientras caminábamos hacia la oficina de Jin para al menos obtener nuestra compensación después de nuestros trabajos de ayer y todo el dinero que Lumine perdió después de que Jin disparó todo su dinero y cristales mágicos en el escudo de Mitachuki. Sí. Siento que quiere ser pirata, y los piratas son escoria básicamente en cualquier caso. Lumine dijo con firmeza y no podía negar que tenía razón, ya que los piratas eran literalmente bandidos de barcos. Después de llamar a la puerta de Jin, escuchamos a Lisa llamarnos desde adentro para que entráramos. Lisa, no sabía que ahora eras la líder de los caballeros de Favonius. Bromeé haciendo reír a Jin, que estaba enterrada en un papeleo, mientras Lisa dejaba caer el libro que estaba empujando en un estante. Linda, me hiciste soltar un libro, no vuelvas a hacer eso o tendré que castigarte, querida. Lisa habló con los ojos cerrados y con una sonrisa aterradora. Sí, bueno, no seas un dedo de mantequilla. Dije tirando su amenaza a un lado mientras Lumine y yo nos volvíamos hacia Jin, quien aparentemente había terminado con su papeleo y nos dio su atención tonta. Sí. Los pagos de ayer. Déjame entender eso, ella dijo y luego sacó una pila de mora de su bolsa dimensional y las tomamos en la nuestra, con Lumine siendo notablemente más grande con la forma en que le pagaron por el escudo de Mitachuki. Entonces, ¿qué pasaba con el niño lanzando bombas por todas partes? Pregunté honestamente, tenía curiosidad por saber por qué en el mundo Clee se volvió loca bombardeando su salida del edificio de los caballeros. Jin y Lisa suspiraron dándose miradas de frustración antes de que Lisa se volviera hacia mí hablando en voz baja. Bueno, acabamos de recibir una carta de la madre de Clee que está lejos en una expedición, y Clee escuchando que su madre no regresará por mucho tiempo combinada con meterse en problemas antes, y la nueva puerta a prueba de bombas pensó que íbamos a encerrarla en confinamiento solitario hasta que su madre regresara. Lisa resopló sacudiendo la cabeza y las campanitas de su sombrero de bruja sonaron mientras hablaba frustrada. Obviamente no habríamos hecho todo eso, pero ella parecía haber llegado a su propia conclusión y parece haber decidido huir a las montañas de la espina del dragón en busca de su figura de hermano mayor Albedo. Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Pregunté con preocupación, ya que esa cordillera era extremadamente peligrosa incluso para un portador de visión como Clee. Sí. Ambos estamos atrapados aquí teniendo que mantener una presencia sólida aquí en Mondstadt después del ataque de Storm Terror ayer y Amber puede no ser suficiente para escoltar o convencer a Clee de regreso a casa aquí. Solo sea amable con ella, está emocionalmente angustiada por saber que su madre no regresará por lo menos otro año. Jin explicó y luego, después de obtener más información sobre Clee, salimos corriendo ignorando los gritos de Kaella para llamar nuestra atención mientras nos deslizábamos fuera de Mondstadt usando el último piso del edificio del caballero. Desde luchar contra un dragón, hasta cazar niños perdidos, lo que sigue es que vamos a salvar a un gato de un árbol. Murmuré haciendo reír a Lumine cuando finalmente aterrizamos más allá del lago y comenzamos a caminar hacia la distante montaña nevada de Dragonspine. Eso sería todo. Gracias por ver.